Hola a todos, les doy un gran saludo y abrazo, espero estén pasando un excelente día. El día de hoy les traigo más contenido de esta genial novela del mundo de Harry Potter. Nombre de la novela: Hogwarts. Soy Snape, muchas gracias a todos por su apoyo. Recuerden que esta novela ya está completa en Patreon. Capítulo 30. Capítulo 30. Acción. ¿Estás listo? Preguntó Pandora sin poder evitarlo al ver a Snape sacar un trozo de pergamino y mirarlo fijamente durante un largo rato. Estoy lista, dijo, dando unas palmaditas a la bolsita que estaba sobre la mesa. Todo está ahí dentro. Un momento, dijo Snape sin levantar la vista, con la mirada fija en el mapa del merodeador. Déjame echarle otro vistazo. Había estado siguiendo el movimiento del pequeño punto negro que representaba a Mulsat, preparándose para actuar una vez que desapareciera del mapa. En ese momento, el sol poniente entraba oblicuamente en la habitación a través de los altos ventanales de la casa de los menesteres, y la luz ya era algo tenue. Acababan de comer unas rebanadas de pan allí y no tenían previsto ir al auditorio a cenar. El tiempo transcurría lentamente, y los ojos de Snape se iluminaron de repente. Mulce finalmente había vuelto a entrar en el pasadizo secreto, y el pequeño punto negro había desaparecido del mapa. Ven aquí, te lanzaré un hechizo de desilusión. Rápidamente hizo una seña a Pandora. Dicho esto, Snape alzó su varita y le dio un suave y hábil golpecito en la cabeza. Listo. Bien hecho, Severus. Pandora bajó la mirada hacia su cuerpo y dijo con admiración antes de fundirse con el fondo. En ese momento, su cuerpo parecía ya no pertenecerle. No es que sea completamente invisible, sino que su color y textura se mimetizan exactamente con las paredes y los instrumentos que lo rodean, como un camaleón humano que se camufla hábilmente en su entorno. Vámonos. Snape estaba a punto de golpearse con su varita cuando de repente vio una varita translúcida flotando en el aire que aterrizaba sobre su cabeza. Una sensación fría y gélida recorrió su cuerpo desde el lugar donde había sido golpeado. Gracias, Pandora, dijo Snape, cogiendo la bolsita. Esta bolsa pesa bastante, me la llevo. La puerta de la habitación se abrió en silencio y luego se cerró silenciosamente, desapareciendo por completo en la pared de piedra. Bajaron con cuidado las escaleras hasta el 5.º piso. Cuando no había nadie alrededor, Snape abrió el espejo que conducía al pasadizo secreto. Vamos, entremos rápido. Susurró al aire a su alrededor, como si temiera ser escuchado. Sin estar seguro de si su compañero ya había entrado, esperó unos segundos más antes de retirar el pie, que bloqueaba la entrada. Una tenue luz apareció en el aire, como una luciérnaga que centellea en el cielo nocturno, flotando e iluminando el muro de piedra irregular. Este lugar es bonito, resonó la voz de Pandora en el pasadizo secreto. Sería perfecto para experimentos. ¿Por qué lo destruiste? Snape no supo qué responder por un momento. Bueno, este lugar podría ser utilizado por gente mala. ¿Acaso no tienen ya un laboratorio? ¿Este lugar ya no es importante? Tiene sentido. De acuerdo, entonces empezaré. Pandora no dudó. Pon la bolsa en el suelo, no la veo. Vale, Snape dejó la bolsita en el suelo. Vamos a deshacer el encantamiento de desilusión. Cuando el hechizo surtió efecto, reaparecieron. Tras aparecer, observó cómo Pandora sacaba de su bolso unos pequeños frascos que contenían diversos polvos y líquidos. En medio de los conjuros de Pandora, que parecían cánticos, los materiales mágicos se elevaron en el aire, fusionándose lentamente y cubriendo las paredes y los escalones de piedra del pasaje secreto. Mientras recitaba el conjuro, aparecieron runas resplandecientes en la pared, que centelleaban con una luz misteriosa como si estuvieran a punto de saltar de la pared. Al cabo de un rato, finalmente se liberaron del muro de piedra, emitiendo un tenue destello de luz en el aire antes de desaparecer lentamente sin dejar rastro. Es magia ancestral, muy difícil de ver, dijo Pandora con voz llena de satisfacción. Probé muchas pociones y hechizos diferentes para eliminarlos. También me dieron algunas ideas nuevas. Ese símbolo rúnico, siempre pensé que significaba explosión, pero nunca imaginé que se usara como amuleto protector. ¿Qué? No importa, dijo Snape, dudando incluso de la autenticidad de sus excelentes calificaciones en runas antiguas, tras escuchar las palabras de Pandora. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Usemos la poderosa explosión, bombarda máxima, sugirió Pandora, con los ojos brillantes de anticipación. En cuanto pronunció la primera sílaba, Snape le gritó rápidamente. Espera. Déjame hacerlo a mí, tú apártate. Estaba un poco preocupado. ¿Y si le pasaba algo? No quería que Pandora sufriera más accidentes después de su llegada. En ese preciso instante, Snape percibió un olor penetrante a pescado que emanaba de la escalera y, de repente, sintió un escalofrío en el brazo. Antes de que pudiera siquiera reaccionar al olor, una mano blanca y pegajosa ya se había agarrado a los escalones de piedra y había salido. Levantó la vista y jadeó.
Un gran grupo de cadáveres emergía del suelo. Abajo, innumerables cabezas y manos blancas emergían de la oscuridad de hombres, mujeres y niños, todas con ojos hundidos y ciegos, acercándose a ellos. El infernal. Gritó Snape. Poderosa explosión. Una poderosa oleada de magia se precipitó hacia el muro de piedra, creando varias grietas, pero eso no fue suficiente. No tuvieron tiempo de destruir el pasadizo secreto. Todos petrificados. El primer esqueleto que apareció rodó hacia abajo con un golpe seco. Obstáculos por todas partes. Atémoslos rápidamente. Snape retrocedió agitando frenéticamente su varita en el aire, pero Masini continuaron escalando. Sus manos marchitas se aferraban a las frías rocas, sus ojos vacíos y empañados los miraban fijamente sin expresión, sus ropas descoloridas y andrajosas, manchadas de moho y barro, se arrastraban tras ellos, y sus rostros hundidos mostraban expresiones de desdén. Pandora, corre. Snape la arrastró hacia la entrada, su varita temblaba mientras dibujaba un pequeño búho. Alas fuera. Los muertos vivientes continuaron avanzando paso a paso, extendiendo sus manos marchitas. Esperaba que la salida se abriera pronto para que él y Pandora pudieran marcharse sanos y salvos. Espera, Severus, dijo Pandora, tambaleándose mientras él la jalaba. Tengo un plan. Intentó con todas sus fuerzas liberarse del agarre de Snape, pero él la sujetó con fuerza y se negó a soltarla. Olvídate de todo eso, vamos a buscar a los profesores. Gritó Snape con ansiedad y voz temblorosa. La entrada finalmente se ha abierto. Antes de que Snape pudiera agarrar a Pando y salir corriendo, apareció un destello de luz, sintió que le agarraban el tobillo y luego lo levantaron boca abajo en el aire. Te pillé. Mocoso insolente, devuélveme mis cosas. El rostro de James estaba al revés, frente al de Snape, con los ojos llenos de ira y odio. Gracias a Dufubense, Bookfriend 202, 10, 60, 51, 80, 55, 47, 45 y Mengucilla por sus entradas mensuales. Fin de este capítulo. Capítulo 31. Capítulo 31. Explosión. Pandora quedó atónita por lo que vio. Los muertos vivientes habían salido arrastrándose de la escalera y se acercaban a la salida, desprendiendo un hedor putrefacto. Dejó escapar un grito agudo, sacó su varita, la apuntó a la pequeña bolsa que estaba en el suelo y gritó. Explosión poderosa. Al oír el sonido, Snape giró su cuerpo hacia atrás en el aire, intentando comprobar si Pandora estaba herida. Todo pareció ralentizarse. Observó cómo el pequeño paquete, bajo la influencia del hechizo, primero temblaba ligeramente, luego destellaba con una luz blanca y se expandía rápidamente como si se inflara. Casi simultáneamente, sin pensarlo, Snape reaccionó instintivamente, gritando. Protego máxima. Una barrera invisible, que brillaba con una luz azul pálida, se formó instantáneamente, envolviéndolos a los tres. Aunque, la explosión fue ensordecedora, y el pasaje, antes sólido, se hizo añicos en un instante, como si estuviera hecho de papel. Las escaleras se derrumbaron, los muros se desmoronaron, las piedras rodaron y el aire se llenó de polvo. Todo el castillo parecía temblar con un ruido ensordecedor. El potente impacto desprendió instantáneamente la magia que sujetaba el tobillo de Snape, lanzándolo hacia un lado. Pandora, que se encontraba no muy lejos de él, también fue lanzada por los aires por aquella fuerza. Como una hoja a la deriva, estuvo a punto de estrellarse violentamente contra el muro de piedra del pasillo. «Átenme. Vienen las cuerdas», gritó Snape con ansiedad. «Ah», gritó Pandora aterrorizada, mientras su cuerpo volaba sin control hacia Snape. Aprovechando la fuerza del impacto al agarrarla, Snape logró recuperar el equilibrio en el aire. Inmediatamente después, ambos cayeron pesadamente al suelo. Snape sintió como si le hubieran golpeado con un mazo en la espalda. El dolor era insoportable. Apenas podía sentir la espalda. ¿Estás bien? Soportó el dolor, desató las cuerdas que ataban a Pandora, la acarició mientras ella se apoyaba en su pecho y preguntó en voz alta. ¿Estás herida? Pandora parecía aún aturdida por la conmoción. Tenía el pelo cubierto de polvo y la boca abierta en silencio. Tras forcejear para ayudarla a levantarse, Snape se dio una fuerte palmada en la cabeza, intentando despejar sus oídos, que aún le zumbaban. A medida que el polvo se disipaba gradualmente, se revelaba el estado desolador del pasaje. El pasadizo secreto ahora está plagado de agujeros, las escaleras han desaparecido sin dejar rastro, dejando solo escombros y fragmentos de espejos reflectantes esparcidos por el suelo. Varias extremidades pálidas y cercenadas de los no muertos se movían débilmente. Un no muerto agonizante, como una marioneta, seguía arrastrándose hacia ellos, dejando tras de sí un rastro negro profundo.
Snape le sujetó el único brazo que le quedaba con una roca, impidiéndole moverse y evitando que se acercara más a ellos. ¿Dónde está James? Recordó que James también estaba allí, y sintió un nudo en la garganta. Miró rápidamente a su alrededor. Finalmente, Snape lo vio en un rincón. James yacía en silencio en el suelo, con la sangre manándole la frente y las mejillas, y un brazo doblado de forma antinatural. Curado por completo. Snape agitó su varita y recitó un hechizo curativo. En cuanto el hechizo hizo efecto, la herida en la cabeza de Jaime sanó rápidamente. Entonces Snape se inclinó y golpeó la mano derecha retorcida de James con su varita, diciendo: «Aprieta la férula». Las vendas se ajustaron automáticamente al brazo de James, sujetándolo firmemente a una fina tira de madera. James emitió un suave murmullo, como si hubiera recuperado algo de consciencia. Snape extendió la mano y le comprobó el aliento, luego le dio una bofetada. «Oye, despierta». James abrió los ojos con dificultad, con el rostro pálido por el dolor. Su mirada estaba perdida mientras observaba a Snape, e instintivamente se tocó la cara. «Deja de tocarlo, te acabas de caer y te has golpeado la cara», dijo Snape con irritación. «¿Sabes que casi provocas un desastre mayúsculo? Te salvé la vida, James Potter». «¿Lo sabes? Te salvé la vida». Antes de que James pudiera responder, se oyeron una serie de pasos apresurados, y los profesores, vestidos con sus batas de mañana, se acercaron corriendo. La profesora McGonagall caminaba al frente. Tenía una expresión seria, los labios apretados y la mirada reflejaba tanto autoridad como ansiedad. El bajito profesor Flitwick, el regordete profesor Slughorn y el profesor Glaplan, de pelo gris, la seguían de cerca, caminando a paso ligero. «¿Qué ha pasado aquí?». La profesora McGonagall miró las ruinas caóticas que tenía delante y preguntó con incredulidad: «Snape. Potter. ¿Sois vosotros dos otra vez? Fraos, ¿por qué estás tú también aquí? ¿Quién lo hizo?». Parecía que iba a desmayarse de la rabia, sus dedos temblaban incontrolablemente mientras señalaba furiosamente a Snape y a James. El cadáver atrapado se debatió levemente y emitió un pequeño ruido. «¿Qué es esto?», preguntó la profesora McGonagall con voz chillona. «Un infernal», dijo el profesor Glaplan, agachándose y examinando con atención al infernal que aún se debatía, y añadió con expresión grave: «No es un infernal normal. Es más débil de lo habitual». «Wilmina, ¿qué significa esto?», insistió la profesora McGonagall. «No están hechos de cadáveres frescos», dijo el profesor Glaplan con desdén, frunciendo el ceño y con una expresión de asco. «Estos seres infernales están casi en descomposición. Esto no es algo que ellos sean capaces de hacer», dijo, poniéndose de pie y señalando a Snape y a los otros dos. «Creo que deben explicar qué fue exactamente lo que sucedió. Primero, acordonemos este lugar», dijo la profesora McGonagall. Aparecieron una serie de destellos de luz y, rápidamente, se formó una barrera mágica. Varios profesores bloquearon el pasadizo derrumbado, impidiendo la entrada y salida de cualquier persona. «Profesora McGonagall», dijo Filch, el conserje, jadeando con dificultad, con el rostro pálido enrojecido por la carrera, «¿qué ocurre? ¿Otro alumno travieso?». Miró fijamente a James y Snape con sus penetrantes ojos. «Esto es indignante. No tenéis ningún respeto por mi carga de trabajo». En ese preciso instante, una serie de campanadas urgentes resonaron a lo lejos, destacando de forma especialmente abrupta en el silencioso cielo nocturno. «Esa es la dirección de Hogsmeade». Los profesores de repente parecieron tensos. La profesora McGonagall caminaba de un lado a otro con ansiedad, como si dudara sobre algo. «Argus», dijo, ya con la decisión tomada, «llévalos a los tres al hospital de la escuela. Horace, Wilmina, la escuela está ahora en vuestras manos. Proteged a los alumnos y haced que los prefectos los lleven al gran comedor. Felius, es una emergencia. Eres el campeón de duelos. Ven conmigo a Hogsmeade». Los instructores aceptaron el pedido uno por uno y rápidamente se pusieron manos a la obra. «¿Dónde está el profesor Dumbledore?», preguntó Snape, mirando la figura de la profesora McGonagall que se alejaba. Pero no recibió respuesta. La profesora McGonagall se marchó a toda prisa, y su figura desapareció rápidamente al doblar la esquina. Las campanas de Hogsmeade aún resonaban en el aire sobre el castillo. Gracias a Bookfriend 202, 30, 12, 80, 03, 20, 93, 14 por su voto mensual. Fin de este capítulo. Capítulo 32. Capítulo 32 principal. Un desastre total, demasiado indulgente, un completo desastre, ya he tenido suficiente, Filch murmuró entre dientes mientras caminaba, arrastrando a James delante con una expresión de disgusto, que claramente parecía haber sufrido un fuerte golpe. Snape, sosteniendo a Pandora, los seguía de cerca.
Cuando llegaron a la entrada del hospital escolar, la señora Pomfrey ya los estaba esperando allí. Entra rápido, dijo. La profesora McGonagall me dijo que necesitas tratamiento. Tras ayudar a la señora Pomfrey a acomodar a los tres en sus respectivas camas, Filch se alejó arrastrando los pies. Al ver el vendaje en la mano de James, a la señora Pomfrey se le iluminaron los ojos. Potter, tienes el brazo bien vendado. ¿Por qué no te lo curaste tú mismo todas esas veces antes? Lo logré, dijo Snape. No puedo curar huesos, esto es todo lo que sé hacer. Muy bien, dijo la señora Pomfrey con aprobación. Al menos tenemos un estudiante que conoce los fundamentos médicos. Pero entonces miró a Snape con severidad. Sería aún mejor si no siguieran haciéndose daño. La señora Pomfrey era muy hábil y le colocó el hueso a James en su sitio en apenas un segundo. Luego examinó cuidadosamente a Snape y a Pandora, y finalmente determinó que ambos estaban bien. Sin embargo, Snape se lesionó el coxis al caer, por lo que tuvo que permanecer tumbado boca abajo mientras ella recibía tratamiento. Solo después de sus enérgicas protestas, la señora Pomfrey accedió a correr las cortinas durante el tratamiento para evitar que los otros dos la vieran. Señorita Pomfrey, hemos terminado aquí. Después del tratamiento, Snape levantó la vista y preguntó: ¿podemos irnos ya? No, dijo la señora Pomfrey con firmeza. La profesora McGonagall indicó que debía permanecer en el hospital universitario y no ir a ningún otro sitio. Al ver que Snape quería decir algo más, ella inmediatamente dijo: si no vas a escuchar, mejor tómate unas pastillas para dormir. Te harán dormir profundamente sin soñar hasta mañana por la mañana. No hace falta, Snape negó con la cabeza enérgicamente. Me quedaré aquí. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero Snape sentía que se le entumecía la cabeza y que le entraba sueño. La sala estaba en absoluto silencio. Tenía la cabeza gacha y todo a su alrededor se volvía borroso. La luz de la sala parecía parpadear amablemente a través de las cortinas. Sintió cómo su cuerpo se hundía cada vez más en el cálido colchón de plumas. Tendremos que preguntarles. No podemos esperar hasta mañana por la mañana. Eso los despertará. Snape se despertó y oyó a alguien susurrando fuera de la puerta. La habitación aún estaba poco iluminada, y supuso que todavía debía ser de noche, y no creía haber dormido mucho tiempo. La señora Pomfrey abrió de golpe la puerta de la habitación y condujo a Dumbledore adentro. Nos volvemos a encontrar, dijo Dumbledore amablemente, con una suave sonrisa en el rostro. Ha sido una velada bastante animada. Profesor, dijo Snape, incorporándose bruscamente, ha vuelto. ¿Cómo está? No te apresures, Severus. Tú, James y Pandora, si ya habéis descansado lo suficiente, venid juntos a mi despacho. Ignorando la silenciosa protesta de la señora Pomfrey, el grupo abandonó el hospital escolar y se dirigió al despacho del director. La contraseña para el monstruo de piedra en la entrada de la oficina aún no ha cambiado. Sigue siendo el lado de limón. Snape y James conocían bastante bien ese lugar, pero era la primera vez que Pandora estaba allí. Intrigada, miró a su alrededor y se acercó al retrato de un antiguo director que fingía dormir. Lo imitó, entrecerrando un ojo para mirar. Al darse cuenta de que alguien la observaba, cerró los ojos rápidamente. Incluso intentó tocar a Fawkes con el dedo, obligando al Fénix a alejarse de su percha. Este dio vueltas por la habitación durante un rato antes de posarse con gracia en el hombro de Dumbledore, acicalándose suavemente las plumas. Siéntate, dijo Dumbledore. Pandora, empieza tú. Sus palabras no son muy creíbles. Sí, director. Pandora seguía adormilada, esforzándose por abrir sus ojos. Severus y yo fuimos a un pasillo del 5.º piso. Planeo volar ese lugar por los aires, interrumpió Snape. Le he pedido ayuda a Pandora. Te toca a ti, Severus, dijo Dumbledore, mirando a Snape con severidad. Pandora continuó. Allí descubrí rastros de magia antigua, y posteriormente logré eliminarlos con éxito. Pero justo cuando estábamos a punto de volar el pasaje, el infernal, tal como el profesor Glapland nos había enseñado en clase, salió arrastrándose de la escalera. Al ver que cada vez eran más, quisimos irnos rápidamente. Pero cuando abrimos la puerta, el señor Potter estaba afuera. Tenía a Severus colgado boca abajo. Ya era casi demasiado tarde, así que usé un hechizo para golpear mi pequeña bolsa, con la esperanza de que destruyera el pasaje. Entonces alzamos el vuelo, ¿es así? ¿Por qué volaste ese pasadizo secreto? Le preguntó Dumbledore a Snape. Profesor, dijo Snape, Murky ha estado pasando las noches fuera de su habitación en la residencia estudiantil este semestre, y lo seguí a través de un pasadizo secreto hasta Hogsmeade. Pero no sé qué está haciendo. Así que se me ocurrió una idea audaz. ¿Por qué dejarle hacer lo que quiera? Si va a hacer algo malo a través del pasadizo secreto, ¿por qué no destruirlo directamente?
Tu idea es un poco descabellada, Severus, dijo Dumbledore con calma. Deberías ir a ver a tu profesor. Y hablando de eso, ¿cómo descubriste la entrada al pasadizo secreto? Señor. James se puso de pie, ya completamente despierto, con el rostro contraído por la rabia. El mapa del merodeador. Usó el mapa del merodeador para entrar en el pasadizo secreto. Es evidente que James ha abandonado por completo cualquier intento de mantenerlo en secreto. Pero esto es comprensible. Ahora que se ha confirmado que el mapa del merodeador está en manos de Snape, incluso si el director lo confisca, es mejor que dejar que Snape se lo quede. Snape estaba furioso por el comportamiento autodestructivo de James. A regañadientes, sacó el pergamino del bolsillo y se lo entregó a Dumbledore. Dumbledore tomó el pergamino, lo miró por ambos lados y dijo en voz baja: un pergamino en blanco. Luego, tomó la varita con los dedos, desdobló el pergamino y lo extendió sobre la mesa. Enséñame tu secreto, dijo Dumbledore, dando golpecitos al pergamino con su varita. Ninguna reacción en absoluto. Snape sintió de repente una oleada de expectación por lo que podría suceder a continuación. James parecía un poco nervioso, con las manos fuertemente entrelazadas delante de él. Revela tu verdadera forma. Dumbledore golpeó el mapa con la mano. El papel seguía en blanco. Snape estaba secretamente eufórico, pero se esforzó desesperadamente por no reírse a carcajadas. El director de esta escuela, Albus Dumbledore, te ordena que reveles la información oculta, dijo Dumbledore, dando un golpecito al mapa con su varita. Como si una mano invisible estuviera escribiendo, las palabras aparecieron sobre la superficie lisa del mapa. Grandes gotas de sudor aparecieron en la frente de James. Gracias a Shigema por el pase mensual. Fin de este capítulo. Capítulo 33. Capítulo 33. Poción Cara de Luna saludó al director Dumbledore y le suplicó que no se entrometiera con su barba terriblemente larga. Dumbledore se quedó atónito por un momento. Pero el mapa no termina ahí. A continuación aparece más texto. El señor Fork está de acuerdo con el punto de vista de Cara de Luna y quisiera añadir: el director Dumbledore es un viejo idiota pretencioso. Aunque la situación era muy grave para James, a Snape le resultó bastante divertida, y no pudo evitar que una leve sonrisa se dibujara en las comisuras de sus labios. Aún hay más por venir, el señor Pie Grande se sorprende al ver a un viejo tan miserable aquí. Debería estar en el bar Cabeza de Cerdo. James cerró los ojos aterrorizado. Cuando los volvió a abrir, el mapa mostraba las últimas palabras. El señor Colagusano le dio las buenas noches al director Dumbledore y le sugirió que fuera a ver a la señora Pomfrey para que le arreglara la nariz torcida. Snape no pudo contenerse más y soltó una risita. Pero James no pudo reírse en absoluto. Inesperadamente, Dumbledore también se echó a reír. Eso es interesante, dijo con suavidad. Una valoración muy acertada. ¿Este mapa es tuyo, James? ¿Puedes decirme cómo usarlo?, preguntó Dumbledore, mirando a James. James sacó su varita con manos temblorosas, con la garganta anudada, y dijo con voz seca: juro solemnemente que no hago ningún bien. En el pergamino en blanco apareció un mapa de Hogwarts, con los nombres marcados en los puntos negros en movimiento, que mostraban claramente la ubicación de todos en Hogwarts. ¿Especializado en ayudar a magos bromistas?, preguntó Dumbledore en voz baja, con un toque de nostalgia en la mirada. Me recuerda a cuando era joven. Sin embargo, no puedo dejarte este mapa, dijo, mirando los 4 pequeños puntos negros en la esquina superior izquierda del mapa. Mira, estamos todos aquí. Cara de Luna, creo que sé quién es. ¿Pero por qué te llaman Tenedor, Pie Grande y Colagusano? Interrogación de cierre, preguntó Dumbledore. James tartamudeaba, abriendo y cerrando la boca, pero no podía pronunciar una frase completa. No, eso lo dejaremos para después, dijo Dumbledore, señalando 2 pequeños puntos negros que se movían en su dirección. La profesora McGonagall viene. Esperemos un momento. Poco después, llamaron a la puerta. Mursab entró cabizbajo, cubierto de barro y polvo, con algunas manchas de sangre en la cara. La profesora McGonagall, varita en mano, lo seguía de cerca. Albus, lo he traído, dijo la profesora McGonagall con cansancio. Por favor, siéntense también. Dumbledore agitó su varita suavemente, haciendo aparecer 2 sillas más. Muy bien, levanta la cabeza, dijo. Murciver, creo que tienes mucho que contarnos. Pero Mulce simplemente miró a Dumbledore con resentimiento y permaneció en silencio. Dumbledore miró fijamente a Morselver por un instante con sus penetrantes ojos azules. Poco a poco, la suave sonrisa desapareció de su rostro, y el brillo alegre en sus ojos tras sus gafas se desvaneció. Cada arruga de aquel rostro envejecido parecía albergar una rabia escalofriante. Dumbledore irradiaba un aura opresiva, como si ardiera de calor.
Morselver pareció sobresaltarse ante aquella imponente aura. Su cuerpo tembló ligeramente e instintivamente intentó levantarse y huir. Pero en cuanto se puso de pie, Dumbledore usó magia para obligarlo a volver a sentarse en su silla. Entonces, Dumbledore agitó su varita, un destello de luz roja, y Mulce se desplomó en su silla, con la cabeza echada hacia atrás. James, Pandora, dijo Dumbledore, ustedes dos vuelvan a sus aposentos. Severus, tú quédate. Minerva, ¿podrías ir a buscar a Horace y pedirle que traiga la poción? La profesora McGonagall se llevó inmediatamente a James y a Pandora. ¿Qué medicamento? Una sensación de inquietud se apoderó del corazón de Snape. Dumbledore había dejado inconsciente a Morselver y había enviado a la profesora McGonagall a buscar a Slughorn. ¿Acaso iba a usar Veritaserum contra él? Recordó que el suero de la verdad era menos efectivo si la otra persona estaba despierta o en estado de alerta. Sin embargo, existía cierta probabilidad de que el suero de la verdad causara un daño irreversible a la memoria de una persona. ¿No se suponía que Dumbledore debía hacer todo lo que estuviera en su mano para proteger a cada estudiante, incluso a costa de su propia vida? Pero entonces se dio cuenta inmediatamente de que la protección que Dumbledore le brindaba a Draco en realidad lo estaba utilizando a él mismo como cebo para tenderle una trampa mortal a Voldemort. Pensándolo de esta manera, Snape se sintió un poco más receloso de Dumbledore. El tiempo transcurría en silencio, minuto a minuto. Unos pasos apresurados resonaron por el pasillo. La profesora McGonagall había regresado con Slughorn. Albus, exclamó Slughorn, mientras gotas de sudor se formaban en su cabeza calva. Vio a Mursev inconsciente en la silla y no pudo evitar exclamar. Dios mío, ¿qué le pasó a Mursev? Solo está bajo un hechizo aturdidor, dijo Dumbledore. Horace, ¿ya trajeron la poción? ¿Lo hizo él? Slughorn miró a Dumbledore con expresión de desconcierto. Al ver que Dumbledore asentía, dudó un momento, pero aún así le entregó a Dumbledore una pequeña botella de líquido transparente. Dumbledore se puso de pie, caminó al lado de Morselver, le abrió la boca con cuidado, vertió 3 gotas de la poción y luego apuntó su varita a su pecho, diciendo: revive rápido. Mursav abrió los ojos lentamente. Su mirada estaba perdida, sus mejillas flácidas y parecía como si hubiera perdido el alma. Dumbledore se agachó frente a él, cara a cara. ¿Puedes oírme?, preguntó Dumbledore con calma. Los párpados de Muller se contrajeron varias veces. Puedo oírte, susurró. Quiero que nos cuentes, dijo Dumbledore lentamente, ¿cómo llegaste a Hogsmeade? ¿Qué hiciste allí? Muller respiró hondo, con la voz temblorosa, y luego comenzó a hablar en un tono monótono y sin emoción. Mi amo se enteró por mí de que Dumbledore había estado ausente de la escuela con frecuencia últimamente, y me habló del pasadizo secreto que había junto a la biblioteca para que pudiera ir a Hogsmeade desde allí siguiendo sus instrucciones. Utilicé los métodos que me enseñó para convertir los cadáveres del cementerio de Hogsmeade en indestructibles, y tenía la intención de enviarlos a la escuela a través de un pasadizo secreto. El maestro dijo que esta escuela ha traicionado su historia, ha manchado su honor y necesita ser purificada. Los párpados de Mursav se contrajeron unas cuantas veces más. Esta noche, acababa de guiar a los no muertos al pasadizo secreto cuando oí un fuerte estruendo y el pasadizo se derrumbó. Su voz estaba llena de terror. Mi varita se cayó durante el temblor y no la encuentro. El infernal se ha descontrolado, apenas logré escapar de dentro. Salieron corriendo de la oficina de correos. Fin de este capítulo. Capítulo 34. Capítulo 34. La marca negra. Dumbledore se puso de pie de nuevo, se acercó a Morselver, se inclinó ligeramente, le tomó el brazo izquierdo y se remangó hasta el codo. En la piel de Muller había algo que parecía un tatuaje de color rojo brillante. Una serpiente que emergía de la boca de una calavera. Es la marca de magia negra. ¿Acaso Voldemort ha caído tan bajo como para convertir a sus alumnos en mortífagos? Preguntó Dumbledore. Sus ojos azules ardían de furia, aunque su voz permanecía tranquila. El nombre despertó a Mursev de golpe. Se estremeció, sacudió la cabeza violentamente, miró con odio a la gente que lo rodeaba y luego volvió a bajar la cabeza. Dumbledore miró a Morselver con disgusto en el rostro y con los ojos llenos de decepción. Entonces volvió a alzar su varita, y varias cuerdas salieron disparadas de ella con un silbido, dibujando arcos en el aire antes de envolver rápidamente el cuerpo de Mursev y atarlo con fuerza. Dumbledore se volvió hacia la profesora McGonagall y le dijo: Minerva, ¿podrías ponerte en contacto con Frank Longbottom y pedirle que vuelva al amanecer para llevarse a Mulceber? No hay problema, respondió la profesora McGonagall sin dudarlo. Lo atenderé en mi despacho esta noche. Sacó su varita y la apuntó hacia Mursav. El cuerpo de Muller flotó lentamente hacia arriba y siguió a la profesora McGonagall hacia la puerta. Tras cerrarse la puerta, Slughorn retorció su bata de color lila pálido con sus dedos cortos y rechonchos.
Sus ojos se movieron rápidamente a su alrededor, y después de dudar durante un largo rato, finalmente balbuceó. Albus, estoy pensando que tengo casi 80 años. Quizás debería plantearme tener más tiempo para disfrutar de mis viejos brazos y piernas. ¿Quieres jubilarte, Horace? Preguntó Dumbledore con calma, en algún momento. Slughorn negó con la cabeza y dijo. Ay, el hecho es innegable. Soy un anciano, Albus. Un viejo cansado me ha agotado esta noche. Solo quiero un poco de paz y tranquilidad. Ni siquiera tienes mi edad, Horace, dijo Dumbledore. Sí, quizás deberías plantearte jubilarte, dijo Slughorn, suspirando levemente. Todos nos estamos haciendo viejos, ya no somos tan buenos como antes. Tienes razón, dijo Dumbledore con calma, pero por otro lado, ¿qué pasaría si todos nos jubiláramos? Profesor Slughorn, interrumpió Snape de repente a Dumbledore, mirando directamente a Slughorn, ¿por qué quiere jubilarse? En este momento, realmente no puedo pensar en un lugar más seguro que Hogwarts. Como pueden ver, esta noche solo hay un mortífago imprudente llevando a cabo su despreciable plan. Voldemort ni siquiera se atreve a venir en persona. Ni siquiera se atrevería a venir cuando el profesor Dumbledore no está presente. Al oír de nuevo el nombre de Voldemort, Slughorn protestó en voz baja. Pero Snape ignoró su reacción y continuó hablando consigo mismo. ¿A dónde irás después de dejar Hogwarts? No creo que los mortífagos dejen ir a un mago tan poderoso como tú. Donde quiera que estés, sin duda vendrán a buscarte. ¿De qué les sirve este viejo hueso mío a los mortífagos? Replicó Slughorn en voz alta. Creo que quieren que uses tu inteligencia para la represión, la tortura y el asesinato, dijo Snape. ¿Acaso crees que no saben lo brillante que eres? Slughorn miró fijamente a Snape por un instante, visiblemente enfadado por su ofensa. Pero al cabo de un rato, su mirada se fue apagando lentamente y dijo en voz baja. En realidad no me gusta el peligro. Entonces deberías quedarte aún más tiempo en la escuela. Creo que mientras el profesor Dumbledore sea el director, el personal de Hogwarts estará más seguro que la mayoría. Voldemort solo le tiene miedo a él, ¿no es así? Continuó Snape, recordando las palabras de Harry. Slughorn hizo una pausa por un momento, como si estuviera meditando detenidamente las palabras de Snape. Ay, sí, ese tipo innombrable nunca se ha atrevido a enfrentarse directamente a Dumbledore, murmuró con reticencia. Supongo que, como no quiero unirme a los mortífagos, ese tipo innombrable no puede considerarme su amigo. En ese caso, probablemente estaría más seguro quedándome con Albus. La voz de Slughorn se fue apagando, como si estuviera tratando de encontrar una razón para quedarse. Dumbledore los miró con una sonrisa. Luego se dirigió detrás de la mesa larga, abrió un cajón, sacó un trozo de pergamino y lo tocó con su varita. Horace, dijo Dumbledore, como viejo amigo, sigo esperando que continúes ejerciendo como jefe de Slytherin. Sin embargo, fíjate en esto, le entregó el pergamino a Slughorn. Si insistes, puedes firmarlo y retirarte. Ya he rellenado el resto de la carta de renuncia. Jajaja, Slughorn soltó una risita seca, y luego cambió de tono. Albus, solo estaba bromeando. Que Tadleburn aún no se ha retirado, no tengo prisa y me alegra que hayas tomado esa decisión, dijo Dumbledore. Después de esta noche, reorganizaré al personal y reforzaré las medidas de seguridad en Hogwarts. Sí, sí, dijo Slughorn, con expresión algo preocupada y frunciendo ligeramente el ceño. Supongo que estoy un poco confundido. Albus, si no hay nada más que hacer, me voy ahora mismo. El viejo no aguanta más problemas. Excelente persuasión. Después de que Slughorn se marchara, Dumbledore le dijo a Snape. Esta noche, gracias por tu arduo trabajo. Su expresión era algo extraña, como si no estuviera seguro de si debía elogiar a Snape. Durante este periodo de tiempo, has demostrado tu determinación para luchar contra Voldemort y tu extraordinaria capacidad de actuación. Sin embargo, sigo esperando que, si tienes alguna idea en el futuro, la comentes conmigo primero. No se preocupe, profesor, respondió Snape rápidamente y sin dudarlo. Esto restó aún más credibilidad a sus palabras. Entonces preguntó, profesor, ¿cómo está Hogsmeade? Hogsmeade está prácticamente intacto, dijo Dumbledore con suavidad. Por suerte, el fuerte estruendo del derrumbe del pasaje despertó a los aldeanos, y la mayoría de los Inferi quedaron atrapados en su interior. La señora Rosmerta, la casera que solo tiene 3 escobas, está más gravemente herida. Aberforth la ha llevado al hospital escolar para que la atienda la señora Pomfrey. Se espera que se recupere en unos días. También deberías volver a descansar. De acuerdo, profesor. Fin de este capítulo. Capítulo 35. Capítulo 35. Rosmerta. La señora Rosmerta era una mujer hermosa, de curvas pronunciadas y de gran corazón.
Incluso 20 años después, cuando Ron Weasley la vio, no pudo evitar sonrojarse, y durante mucho tiempo albergó sentimientos por ella en secreto. Desde que la señora Rosmerta se instaló en la enfermería de la escuela, el ambiente en el campus ha cambiado. Los estudiantes varones están enfermos o heridos, como si todos lo hubieran planeado juntos. El hospital escolar, antes vacío, se llenó repentinamente de pacientes. Al ver la escena caótica, la señora Pomfrey no tuvo más remedio que estallar en cólera y echar a todos los chicos que fingían estar enfermos pero que en realidad estaban mejor. Cuando Pandora se enteró de que la memoria de Agua se había deteriorado repentinamente, de que aquel bromista le había pillado la pierna con las escaleras y se había torcido el tobillo, obligándole a ser ingresado en la enfermería de la escuela, decidió visitarlo allí simplemente por preocupación por su amigo. ¿Estás seguro de que quieres ir?, preguntó Snape con un dejo de inquietud en la voz. Créeme, no hay nada que ver allí. Pero somos amigas. Pandora parpadeó con sus grandes ojos, mientras sus largas pestañas revoloteaban. Deberías venir conmigo. De acuerdo. Al mirarla a los ojos brillantes, Snape no tuvo motivos para negarse y no le quedó más remedio que acompañarla al hospital de la escuela. ¿Dónde te has hecho daño otra vez?, preguntó la señora Pomfrey a Snape con el ceño fruncido, mirándolo de arriba abajo con recelo. No estamos heridos. Estamos aquí para visitar a un amigo. Pandora se acercó rápidamente y dijo simplemente: Patrick Abbott. La expresión de la señora Pomfrey se suavizó considerablemente al ver que Pandora había llegado, y asintió levemente. Puedes pasar. Él está en la cama número 6. Al abrir la puerta, Snape vio inmediatamente a Abbott. Tenía un pie envuelto en exuberantes hierbas verdes, y en la mano sostenía un ejemplar de cómo elaborar whisky con tu caldero. El secreto definitivo del whisky de fuego, hojeándolo con un movimiento de cabeza oscilante. Pero sus ojos se desviaban constantemente hacia un lado, y tenía una extraña sonrisa en el rostro, creyendo claramente que era una persona muy noble y profunda. Siguiendo la mirada de Abbott, al otro lado de unas cuantas camas de hospital, la señora Rosmerta estaba apoyada en un cojín de plumas. Llevaba un camisón de seda bordado con dragones de fuego, cuyo color armonizaba a la perfección con su tez. Sus pies, delgados y blancos, descansaban despreocupadamente sobre el colchón, con las uñas de los pies brillando de color rosa. La habitación estaba llena de luz solar, y un búho entró volando por la ventana con un periódico en el pico. Lady Rosmerta introdujo con delicadeza la mano en el pico del búho y tomó un ejemplar del Profeta Diario. Luego, tomó 5 pequeñas monedas de cobre que estaban a su lado y las guardó en una pequeña bolsa de cuero atada a la pata del búho. Tras recibir el pago del envío, el búho batió sus alas y volvió a salir volando por la ventana abierta. Hola, Abo. Pandora se acercó a Abo y le preguntó con preocupación, ¿cómo estás? Como pueden ver, dijo Abbott con reticencia, cerrando el libro que tenía en las manos de forma dramática, me he torcido el tobillo y tengo que cuidarlo bien. ¿No debería la señorita Pomfrey haberlo curado en un abrir y cerrar de ojos?, preguntó Snape con escepticismo. Ay, no lo sabes, suspiró Abbott profundamente, con expresión de impotencia. De niño, un Crabbe me mordió el tobillo. Desde entonces, la magia curativa no me ha servido de mucho. Solo puedo aplicarme hierbas y esperar a que sane lentamente. ¿Qué truco me estás gastando?, preguntó Snape en voz baja, acercándose al oído de Abbott. Sabía perfectamente que Crabbe no era más que una criatura mágica regordeta, rosada y con forma de hongo. Lo más grande que podía morder era una pequeña lombriz. ¿Cómo era posible que causara tales efectos secundarios? SHH. Abbott miró a Pandora, luego se volvió rápidamente hacia Snape y susurró. Es el detenedor de maldiciones, usé el detenedor de maldiciones. Tu hechizo de silencio es bastante efectivo en este momento. Snape apenas había terminado de burlarse de Abbott cuando comprendió de inmediato por qué lo había hecho. Lady Rosmerta dejó escapar un gemido lánguido, atrayendo la atención de todos. Al dirigirme hacia donde provenía el sonido, vi a la señora Rosmerta dejar el periódico y bostezar suavemente, como un gatito que acaba de despertarse. Se incorporó, se estiró lentamente y un atisbo de belleza se hizo vislumbrar débilmente. Luego, se puso de pie con gracia, se calzó sus exquisitas zapatillas de tacón alto y mullidas, y caminó hacia la cama de aborto con un ruido metálico. Cada paso y cada balanceo están llenos de encanto. Abbott se quedó boquiabierta de sorpresa, tartamudeando. Señora, hola, gracias. La señora Rosmerta lo miró con cierta confusión, sin comprender claramente por qué Abbott le estaba dando las gracias. Ignorando el extraño comportamiento de Abbott, la señora Rosmerta se volvió hacia Snape con una encantadora sonrisa. Hola, Severus. Su estatura era tan excepcional que incluso era media cabeza más alta que Snape en aquel momento.
Al ver a la elegante Rosmerta de pie frente a él, Snape no sabía dónde mirar y solo pudo responder torpemente. Hola, señorita Rosmerta. Por fin has llegado. Dijo la señora Rosmerta riendo. Llevo todo el día esperándote. ¿Eh? Snape se quedó atónito y soltó. ¿Por qué me estabas esperando? Me gustaría darle las gracias personalmente, dijo la señora Rosmerta. Minerva me comentó que, de no ser por usted, probablemente no estaría viendo el sol hoy. Snape pensó para sí mismo. Si no fuera por mí, probablemente los inferinos se habrían descontrolado. ¿Sabes? La cabaña del búho en la oficina de correos está justo al lado de las 3 escobas. Aquella noche fue realmente peligrosa. Tengo que darte las gracias en mi nombre y en el de mis antepasados atormentados. Y mientras hablaba, la señora Rosmerta se palmeó el pecho dramáticamente, y el aire a su alrededor pareció temblar. Abad, ¿qué miras? La voz disgustada de María resonó de repente en la sala. Resultó que, sin que nadie se diera cuenta, Mary también había llegado al hospital de la escuela y estaba de pie junto a la cama de Albert, mirándolo con expresión de insatisfacción. No es nada, dijo Abbott, apartando rápidamente la mirada de la señora Rosmerta. Creo que tu nada ni siquiera te presta atención, ¿verdad? Dijo Mary bruscamente, arrojándole con rabia una caja de bombones blancos a Abbott. Bueno, la señora Rosmerta observó la escena con interés y luego le dijo a Snape, debería volver ahora, Severus. Tienes que venir a visitarme alguna vez. La última tanda de hidromiel añejada en roble está casi lista. Estoy seguro de que te encantará. Tras decir eso, Lady Rosmerta agitó suavemente la mano y una túnica de mago color campanilla voló hacia su lado. Incluso después de ponerse la túnica de mago, el dobladillo de su bata de mañana aún era ligeramente visible. La señora Rosmerta, calzando unas pantuflas de tacón alto y mullidas, desapareció tras la puerta. Fin de este capítulo. Capítulo 36. Capítulo 36. Entrega urgente. El hospital de la escuela estaba tranquilo. Tras un largo rato, los estudiantes varones apartaron la mirada de la puerta a regañadientes. Entonces fruncieron el ceño y miraron a Snape, preguntándose en silencio qué tenía de especial. Abbott vaciló un instante, sus labios se movieron ligeramente. Pero tras echar un vistazo al rostro de Mary, se contuvo de decir las palabras que estaba a punto de pronunciar y, sabiamente, optó por guardar silencio. Puedes descansar y recuperarte, dijo Snape, dándole una palmadita fuerte en la pierna a Abbott. Nos vamos. Mary fulminó con la mirada a Abbott con furia y luego se marchó también. Caminaban muy rápido, arrastrando a Pandora con sus pasos apresurados. Pandora quiso dar la vuelta y llamar a Snape para que la acompañara, pero Mary la agarró del brazo, impidiéndole detenerse. Sus voces llegaban a los oídos de Snape desde lejos, de forma intermitente. ¿Cómo no ibas a estar enfadado? Con esa mirada, déjame decirte, ¿por qué estás enfadado? Es bastante guapa, simplemente no puedo explicarlo, la forma en que son, yo tampoco lo entiendo. Mary dio un pisotón furiosa y, finalmente, dejó atrás a Pandora y se marchó sola. Y al día siguiente, el esguince de tobillo de Abbott estaba completamente curado. Tío Albert miró a Snape con admiración en el pasillo que conducía al aula de transformaciones, así que fuiste tú quien voló la escuela por los aires. TSK, sacudió la cabeza y chasqueó la lengua con asombro, realmente no sé qué decir de ti. Hiciste algo tan trascendental, y ni siquiera te despidieron. Hablando de expulsión, Severus suspiró a Abbott, con un tono algo abatido. Solo quedamos nosotros dos en la residencia. ¿No crees que el Feng Shui de nuestra habitación es malo? Avery tampoco va a venir a clase. Ay, aunque es bastante molesto, la verdad es que no sé qué mala suerte ha tenido. Snape intuía que las palabras de Abbott tenían un significado oculto, como si lo estuviera criticando indirectamente. Tienen mala suerte porque hablan demasiado. Lo que es aún más exasperante, continuó murmurando Abbott para sí mismo, pero su tono cambió de un suspiro a la ira, apretando los dientes. ¿Por qué la señorita Rosmerta te invitó a su bar? ¿Qué me hace menos guapo que tú? Tal vez prefiere a los humanos antes que a las ranas monoarborícolas con las patas envueltas en hierbas verdes. Tras decir eso, Snape entró corriendo al aula, donde la profesora McGonagall ya se encontraba adentro. Durante la clase de transformaciones, Pandora no dejaba de preguntarle a la qué magia curativa o hierbas había utilizado para sanar tan rápidamente la herida, algo que ni siquiera la señora Pomfrey había podido solucionar. Tras tartamudear durante un buen rato, Abbott finalmente logró culpar a las hierbas especiales que su padre le había pedido a un amigo que comprara en la escuela de magia Castelobusts de Brasil. Abbott, Flaherty, ¿de qué están hablando ustedes dos? Parece que se lo están pasando de maravilla. La profesora McGonagall lo reprendió severamente. Señor Abbott, por favor, dígame cuáles son las 5 excepciones a la ley básica de transformación de Gump.
Caca, y murmuró Albert con incertidumbre. ¿Qué? La profesora McGonagall arqueó las cejas sorprendida, con los ojos muy abiertos como si estuviera a punto de reírse de rabia. Oh, por los pantalones de Merlín. ¿Vas a comer excremento? Cuando te gradúes, no digas que yo te enseñé transformaciones. No, necesito darte clases adicionales. Oh, no, y gimió a voz con desesperación. Los estudiantes estallaron en carcajadas. Flaos, ¿lo sabes? La profesora McGonagall miró a Pandora con vacilación y luego añadió rápidamente. Si no lo sabes, no tienes que decirlo. La primera excepción es la comida, dijo Pandora con calma. No podemos crear comida de la nada. Pero las falsas también son comestibles. He comido panqueques rellenos de calabaza hechos de aire. Están deliciosos, aunque no te llenan del todo, sí te mantienen saciado. ¿Algo más? La profesora McGonagall interrumpió los pensamientos que fluían libremente en Pandora. La segunda excepción es la vida misma. No podemos crear seres vivos a partir de seres muertos. Sí, asintió la profesora McGonagall con satisfacción, señalando a un cuervo que se asomaba por la mesa. Hace un momento era solo una tetera. Aunque ahora parezca un ser vivo, su esencia no ha cambiado. La tercera excepción son los objetos mágicos, como los galeones. La profesora McGonagall no tenía ninguna objeción al dominio de Pandora en transformaciones. Volvió a mirar fijamente a Lava. Recuerda, las 6:30 de la tarde. ¿Por qué no me das ni un poquito de tiempo libre? Al oír esto, Snape se encogió instintivamente detrás del manual de transformaciones avanzadas. No hacía mucho que lo habían puesto en aislamiento. Después de clase, cuando todos hubieron terminado de comer, 8 búhos de orejas largas que llevaban un gran bulto se abalanzaron sobre el gran comedor, tirando el plato de Snape al suelo. Normalmente, las lechuzas no hacen entregas por la noche, pero este era un servicio de entrega urgente por el que Snape pagó 3 galeones adicionales. Las personas a su alrededor miraban a Snape con curiosidad, preguntándose qué había dentro del gran paquete, pero él no tenía intención de abrirlo allí. Encoge rápido, dijo Snape, señalando el paquete. El paquete se encogió rápidamente hasta reducirse a aproximadamente una quinta parte de su tamaño original. Recitó el conjuro de nuevo y luego, con gran esfuerzo, llevó el paquete hasta el banco. Pandora, ¿has estado haciendo algún experimento últimamente? No, muchas cosas se han ido. Vayamos al laboratorio a ver qué queda, dijo Snape. Veamos qué queda. Luego visitaron la casa de los menesteres una vez más. Pandora miró con tristeza los pocos materiales mágicos y equipos experimentales que quedaban en el laboratorio, y ordenó la mesa con el ánimo decaído. Oye, Pandora, dijo Snape, señalando el pequeño paquete que llevaba a la casa. Hazte más grande, hazte más grande. Abierto para echar un vistazo. Al abrir el paquete, uno encuentra docenas de pequeñas cajas con el logotipo de la farmacia Slag Hicks. No sabía qué necesitabas, así que les pedí que me enviaran un poco de todo. Pero tendrás que fabricar tú mismo esos dispositivos experimentales. No he visto nada parecido en el mercado, no, dijo Pandora, sacudiendo la cabeza, no puedo tenerlo. Tómalo. Perdiste esas cosas porque me ayudaste. Pandora seguía negándose a aceptar. ¿Qué te parece esto? Te patrocinaré a cambio de que compartas conmigo los resultados de tu experimento. Además, será mejor que me avises con antelación antes de realizar cualquier experimento en el futuro. Mencionaste tengo un camino en el pasadizo secreto, y ese camino es enorme, aterrador y gracias, Severus. De nada. Gracias Xiao Shi Fenshi por el boleto mensual. Fin de este capítulo. Capítulo 37. Capítulo 37. 3 escobas. Octubre llegó antes de que nos diéramos cuenta. Un frío húmedo impregnaba los terrenos, filtrándose lentamente en el castillo a través de las grietas de las puertas y ventanas. Se produjo un brote repentino de gripe entre el profesorado y el alumnado, lo que obligó a la doctora Pomfrey, médica de la escuela, a buscar soluciones a toda prisa. Su energizante tuvo un efecto inmediato, pero quienes lo bebieron sintieron que sus oídos eran como chimeneas que expulsaban humo durante horas. Durante un experimento, Pandora se topó accidentalmente con una nube de lluvia mientras molía el cuerno de una serpiente de agua. La nube apareció de la nada sobre su cabeza y la siguió. No creo que esto sea posible, y le dijo a Snape, que la miraba con incredulidad, con el pelo aún mojado. Los profesores estaban igualmente desconcertados por aquella extraña nube oscura, y ninguno de ellos pudo explicar su causa. Las nubes oscuras envolvieron Pandora durante varios días, y luego se desvanecieron silenciosamente como habían llegado. Después de que Filch la llevara en brazos con un cubo y una fregona, murmurando constantemente y siguiéndola a todas partes, y de soportar sus furiosos ojos de pez dorado durante 2 días, Pandora finalmente no pudo aguantar más y se resfrió.
Snape la obligó a beber un estimulante. Como resultado, de su brillante cabello rubio salía vapor y toda su cabeza parecía estar en llamas. Durante días, gotas de lluvia del tamaño de balas golpearon contra las ventanas del castillo. El lago creció sin cesar bajo el aguacero, convirtiendo a los macizos de flores en un lodazal. Gracias a la lluvia, las calabazas de Hagrid crecieron a un ritmo vertiginoso, alcanzando cada una el tamaño de un invernadero. No fue hasta mediados de octubre cuando el tiempo mejoró y el sol volvió a brillar con fuerza sobre Hogwarts. El aviso en la sala común de la escuela indicaba que el primer fin de semana en Hogsmeade de este semestre sería este fin de semana. Snape había dado por hecho que no les permitirían ir a Hogsmeade después del motín infernal. Ahora que sabía que aún podían ir, estaba, naturalmente, muy contento. Al fin y al cabo, tras una larga temporada de lluvias, poder salir del castillo y respirar aire fresco, aunque solo sea durante unas horas, puede hacer que la gente se sienta feliz. Además, hace unos días, después de que un búho le salpicara con la lluvia, Snape recibió una invitación de Lady Rosmerta, quien le dijo que le esperaba el mejor hidromiel. ¿Quién envió la carta?, preguntó Abbott con curiosidad. No es nada. Tras leer la letra de la carta, Snape la dobló rápidamente y se la guardó en el bolsillo. Tuvo que admitir que el atractivo del hidromiel era simplemente demasiado grande como para resistirse. La mañana que fuimos a Hogsmeade, se levantó un viento huracanado que azotaba sin cesar las ventanas. El tiempo ya no era tan cálido como el día anterior. Pandora preguntó Snape en cuanto se sentó a desayunar, ¿vienes conmigo a Hogsmeade más tarde? Vamos. Exclamó Pandora emocionada, con los ojos brillantes. Quiero una cerveza de mantequilla caliente. Y yo también quisiera algo de beber, dijo Snape lentamente, asintiendo. Snape no se sentía a gusto en el camino a Hogsmeade. Por un lado, aunque se había envuelto la parte inferior del rostro con una bufanda, la parte expuesta de su cara seguía estando dolorosamente expuesta al viento cuando se inclinaba y avanzaba contra él, e incluso llegaba a entumecerse. Por otro lado, la compañía de Pandora lo inquietaba un poco. Aunque se repetía a sí mismo que solo quería tomarse unas copas de hidromiel, al fin y al cabo, esa bebida no era barata. En la bifurcación del camino a la entrada del pueblo, Abbott extendió repentinamente los brazos, bloqueando el paso de Snape. Un momento, dijo con una sonrisa pícara, ¿no me vas a invitar a tomar algo? ¿No somos muy buenos amigos? Nunca dije nada parecido, respondió Snape, poniendo los ojos en blanco con irritación. Estás diciendo cosas hirientes otra vez, dijo Abbott con una sonrisa. Creo que tramas algo. ¿Tú, qué estás diciendo? Snape se sonrojó ligeramente. Tus truquitos no me engañarán. ¿Qué truquitos? Bien, entonces entra conmigo. Snape dijo, agarrando a Abbott e intentando arrastrarlo al pub las 3 escobas. Ya nos conocemos. No, tengo algo que hacer. Ahora era el turno de Aibo de luchar, y la sonrisa en su rostro ya no se podía mantener. Has ido demasiado lejos. Te invité a venir y aún así quisiste irte. ¿Acaso alguna mujer que apareció de la nada te ha embrujado? Por favor, déjenme ir, me equivoqué. Entonces dígame, ¿cuál es el asunto tan urgente? Padre, casa de té del padre, es un sitio estupendo, pero está bastante lejos de aquí. Puede que no llegues a tiempo. Por favor, Abbott miró a Snape con lástima. Los dos forcejearon durante un rato antes de que Snape finalmente los soltara. No puedo hacer nada contigo, adelante. Snape se dio la vuelta y vio a Pandora todavía de pie en la entrada del bar, mirándolos con una expresión cariñosa. Deja de mirar, hace mucho frío, dijo Snape con irritación. ¿Qué cosas raras pasan por la cabeza de las chicas jóvenes en el Reino Unido últimamente? Parece que no tienen suficientes deberes. Tras decir eso, abrió la puerta y se deslizó rápidamente al pequeño bar donde se encontraba Pandora. El bar estaba abarrotado de gente, extremadamente lleno y ruidoso, caluroso y lleno de una espesa capa de humo. La seductora dueña, la señora Rosmerta, con una bufanda de seda roja brillante sobre los hombros, hacía señas a un grupo de ruidosos hombres que se encontraban en el bar. Había una mesita vacía cerca de la chimenea, junto a la ventana de la derecha. Mientras atravesaba la multitud, en medio de un olor penetrante y acre a tabaco y licor, Snape divisó a un hombre desaliñado, sin afeitar, bajo y gordo, con el pelo revuelto de color amarillo pelirrojo, que vestía un abrigo andrajoso y tenía un aspecto bastante sórdido. Mundungus. Ese canalla sin escrúpulos que huyó del campo de batalla, provocando la muerte de Ojo Loco, y saqueó el número 12 de Grimmauld Place. Snape frunció el ceño, se agarró el bolsillo con fuerza y arrastró a Pandora entre la multitud, zigzagueando de un lado a otro hasta que llegaron al fondo del bar. ¿Qué te gustaría beber? Preguntó Pandora. Iré a buscarte algo de beber. Está bien, iré, dijo Snape.
Sé que quieres una cerveza de mantequilla. Acababa de levantarse cuando vio a la señora Rosmerta, que llevaba una bandeja, saludándolo con un gesto de cabeza y una sonrisa. En el plato había una elegante botella de vino, 2 copas y un gran vaso de cerveza de mantequilla caliente y espumosa. La botella debe contener el hidromiel que Lady Rosmerta maduró con roble, pensó Snape. Un par de zapatos de tacón alto de color turquesa brillante aparecieron y desaparecieron entre la multitud mientras caminaban hacia este lado. Gracias a Bookfriend 202, 10, 60, 51, 80, 55, 47, 45 por su voto mensual. Fin de este capítulo. Capítulo 38. Capítulo 38. Noticias de Dunge. ¿Cuánto tiempo sin verte, Severus? Dijo la señora Rosmerta, dejando la bandeja sobre la mesa y acercando ágilmente una silla para sentarse. Su larga melena castaña caía en cascada hasta su cintura, y sus labios color vino tinto se curvaban en una encantadora sonrisa. Le dijo a Pandora: hermanita, tu cerveza de mantequilla como siempre. La señora Rosmerta tenía un aroma floral muy característico. En el cálido bar, ese aroma, como una brisa fresca, llegó a la nariz de Snape. Pruébalo, dijo la señora Rosmerta con elegancia, sujetando el corcho entre los dedos y abriéndolo con un movimiento de muñeca. Vertió un poco de la hidromiel color ámbar en 2 vasos. Tengo que volver al bar después de esto. Gracias, señora, dijo Snape, asintiendo levemente, levantando su copa y chocando suavemente con la de ella. El aroma a roble y la dulzura de la miel perduraron y se mezclaron en el paladar de Snape. Nunca antes había probado un hidromiel tan delicioso, pero le encantó. Eso no es justo, intervino una voz amortiguada. Yo también quiero tomar una copa contigo. Mundungus, con una pipa negra cubierta de mugre colgando de su boca, la golpeaba contra la mesa. Cállate, Mundungus. Espetó la señora Rosmerta sin girar la cabeza. Si quieres que te expulsen también de las 3 escobas, sigue golpeando tus sucias manos. Tos, tos. Mundungus dio una profunda calada a su pipa, y una bocanada de ceniza lo ahogó, provocándole una tos que le puso la cara roja. Retiró la mano rápidamente. El año pasado le prohibieron la entrada a la cabeza de jabalí, y con la memoria de Aberforth, probablemente tendría que disfrazarse de bruja para colarse. Si también le prohíben la entrada a las 3 escobas, no tendrá a dónde ir. Tras dejar de toser, Mundungus guardó su pipa en el bolsillo. El humo se disipó, pero el penetrante olor a calcetines quemados permaneció. La señora Rosmerta sirvió a Snape otro medio vaso de hidromiel, dejó la botella sobre la mesa, se levantó y volvió a la barra para continuar con su trabajo. ¿Está bueno?, preguntó Pandora con curiosidad, mirando el hidromiel que Snape sostenía en la mano. No está mal, dijo Snape. ¿Te gustaría probar un poco? Iré a buscarte una taza nueva. Tras decir eso, Snape se levantó y fue a la barra de buscar un vaso limpio. Al pasar junto a Mundungus, oyó que éste le susurraba algo a un mago encapuchado que estaba a su lado. ¿Te has enterado? Burke se ha mudado a St. Mungos. La voz de Mundungus sonaba como si la estuvieran exprimiendo entre los dientes. Oh, me enteré cuando fui a la tienda de Borginbok a principios de mes. Borgin dijo que lo habían enviado a esa sala especial en el 5.º piso de San Mungo, que es para personas cuyos cerebros han sido dañados por la magia, y respondió el mago encapuchado en voz baja. Sí, el departamento de daño mágico. Burke siempre está trasteando con magia oscura esotérica. Siempre pensé que era solo cuestión de tiempo antes de que se mudara aquí. Mundungus sonrió con aire de suficiencia. Esto es bueno para nosotros, ¿no? El mago encapuchado soltó una risita 2 veces. Estoy de acuerdo. Aunque Borgin tampoco es gran cosa, sigue siendo mucho mejor que Burke. Burke siempre intenta rebajarme el precio. En julio le traje una botella de veneno de pulpo, e insistió en que la calidad no era lo suficientemente buena, así que me dio 20 galeones. Mundungus se enfureció cada vez más mientras hablaba, y le temblaba la barbilla. Vamos, ¿crees que no conozco tus pequeños planes? ¿Te atreves a decir que no había nada más mezclado en esa botella de veneno? Disculpa, Snape finalmente no pudo evitar hablar, ya que los dos se estaban desviando cada vez más del tema. ¿Estabas hablando del Caractach Burke? ¿Quién más podría ser sino él? Ah, eres tú, muchacho. Al notar a Snape, Mundungus refunfuñó con disgusto, con un atisbo de molestia en el rostro. ¿Qué ocurre, pequeño de Rosmerta? Señor Mundungus, preguntó Snape con paciencia, intentando reprimir el olor penetrante que emanaba de Mundungus. ¿Sabe cuándo se mudó Caractacus Burke a San Mungo? Jajaja, ¿escuchaste eso? Mundungus rió exageradamente varias veces, luego le gritó al mago que estaba a su lado. Me llamó señor. ¿Así que no lo sabías? Compórtate, muchacho, dijo Mundungus con tono prolongado.
Seré misericordioso y te diré esto, ya que me llamas señor. Bok perdió la cabeza en septiembre. Oí que Bokin esperó en la tienda durante varios días, pero Bokin no vino a relevarlo, así que fue a casa de Bokin. ¿Adivina qué? Bokin lo encontró sentado solo en el suelo, varita en mano, murmurando tonterías como un idiota, balbuceando sin parar. Si Bokin no hubiera ido a verlo, Bok probablemente habría muerto de hambre. ¿Qué le pasó a Burke? Insistió Snape. Magia oscura. Mundungus golpeó la mesa con la mano. Pero enseguida retrocedió, mirando con cautela hacia la barra, temiendo que la señora Rosmerta lo notara. Tras recuperar el aliento, continuó. Bogin dijo que usó el encantamiento Flashback para recrear el hechizo que la varita había lanzado recientemente. Se dice que es una magia negra antigua extremadamente maligna y muy arriesgada. No es tan sencillo, susurró misteriosamente el mago encapuchado mientras se acercaba. Bogin intentó indagar en los recuerdos de Burke, pero no encontró nada, solo un revoltijo, como una pasta. ¿Qué dijo el Ministerio de Magia? Preguntó Snape de nuevo. PFF. Se burló el mago encapuchado. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo pudo Borgin permitir que los aurores examinaran el cerebro de Borg? Probablemente incluso ayudó a agitar los cerebros de Borg para mezclarlos. Oye, chico. Mundungus hizo un gesto a Snape con una sonrisa lasciva y dijo en voz baja, he respondido a muchas de tus preguntas. Señaló astutamente la taza vacía frente a Pandora. ¿Qué tal si me das esa taza? Ese era el vaso que la señora Rosmerta acababa de usar. La marca de su lápiz labial color burdeos aún permanecía en él. Pandora miraba hacia allí, preguntándose aparentemente por qué Snape se había quedado allí tanto tiempo. Adiós. Los labios de Snape se crisparon y caminó rápidamente hacia Pandora con la copa vacía en la mano. Está deliciosa, dijo Pandora, dando un sorbo al hidromiel que Snape le había servido. Sus ojos se iluminaron. Y es más dulce que la cerveza de mantequilla. Pero el refrescante sabor a malta de la cerveza de mantequilla tiene sus propias características únicas, ¿no es así? Así es. Vamos a explorar otros lugares. Oh, espera un momento. Snape sacó su varita y susurró. Desaparece. El vaso y la jarra de cerveza de mantequilla se desvanecieron instantáneamente en la nada, en todas las cosas. Gracias por el pase mensual de Gifanxin. Fin de este capítulo. Capítulo 39. Capítulo 39. Caramelos de piña. Omeiduques bullía como un pequeño mercado, repleto de estudiantes de Hogwarts. Las estanterías estaban repletas de los dulces más deliciosos y jugosos. Bolitas de chocolate regordetas, pequeños diablillos picantes que te harían la boca agua, helado de coco rosa brillante, cubos de grajeas de todos los sabores de Bertie Bott. Tras hacer las compras, Snape y Pandora se envolvieron de nuevo el rostro con bufandas, se pusieron guantes y salieron a empujones de la cálida y dulce tienda, cargando bolsas de papel llenas de caramelos. El viento helado les azotaba la cara de nuevo, como cuchillos. Desafiando el viento aullador, se abrieron paso por la carretera principal hacia Hogwarts. Snape frunció el ceño, con el corazón apesadumbrado, y cada paso que daba le parecía una lucha. Durante todo el trayecto, no dejó de pensar en la noticia que Mundungus le acababa de dar. Caractacus Burke, uno de los cofundadores de la tienda de magia negra Burke Burkin, perdió la memoria el mes pasado y fue ingresado en el hospital St. Mungo para lesiones mágicas. Snape repasó mentalmente todo lo que había hecho desde su transmigración y no creía que nada de lo que hubiera hecho hasta el momento pudiera tener un impacto directo y significativo en el destino del señor Burke. En el libro original, parece que Borkin es siempre quien está ocupado en la tienda de Borkin Burke. La única aparición de Burke es en el pensadero de la oficina del director, presentada como un recuerdo. Entonces, según la cronología original, ¿cuándo habría obtenido Dumbledore los recuerdos de Burke? Cuanto más lo pensaba, más fruncía el ceño. De repente, como si le hubiera caído un rayo, Snape se dio cuenta de una diferencia crucial. De todos los recuerdos que Dumbledore le mostró a Harry, solo los recuerdos del Caractacus Burke fueron narrados por el propio Burke. De entre aquellos objetos blanco-plateados que giraban sin cesar, emergió la figura de un anciano pequeño, pálido como un fantasma, su cabello era tan espeso que le cubría completamente los ojos. Otros recuerdos, ya fueran los de Dumbledore, los de Bob Bowden, el capitán del equipo de detectives de la policía mágica, los del tío de Voldemort, Morfin Gaunt, los del elfo doméstico Autorne, o incluso los recuerdos alterados de Slughorn, fueron experimentados por Dumbledore y Harry, quienes estaban inmersos en el pensadero. Dumbledore ya recuperó los recuerdos de Burke. O tal vez, debido a que la resistencia de Burke era demasiado feroz y su nivel mágico demasiado alto, Dumbledore tuvo que tomar medidas drásticas, lo que causó problemas a la mente de Burke. Snape se sentía intranquilo. Cuanto más lo pensaba, más intranquilo se sentía.
Aparte de Slughorn, su antiguo colega, ¿por qué todas las demás personas o elfos cuyos recuerdos Dumbledore había obtenido habían muerto por diversas razones? Me pregunto si, con el adelanto significativo de la línea temporal, seguirán marchándose uno a uno debido a la vejez o la enfermedad, tal como Dumbledore le dijo a Harry en el libro original. Al pensar en esto, Snape sintió un escalofrío recorrerle la espalda, y el viento frío pareció volverse aún más penetrante. Ni siquiera quiso especular más sobre las razones detrás de ello. Pero en cualquier caso, sabía que tenía que tener más cuidado y que bajo ningún concepto podía permitir que Dumbledore descubriera su secreto como viajero del tiempo. Lo más problemático era que Snape también tenía que encontrar la manera de impedir que Dumbledore fuera solo a la antigua casa de Gaunt y llevara puesto el anillo de Peverell. Snape creía que, si Dumbledore enfermaba prematuramente, tendría que hacer todo lo posible para engañar y persuadir a un grupo de personas para que emigraran a Australia. Últimamente, el director ha dejado de comer con frecuencia en el comedor de profesores y personal administrativo, y no está claro cuánto ha avanzado en este sentido. Además, la varita de Sauco y la capa de invisibilidad están ahora en posesión de Dumbledore. Si añadimos la piedra de la resurrección a la colección, ¿qué pasaría si reuniéramos las 3 reliquias de la muerte? Oye, Severus, ¿en qué estás pensando? La voz clara de Pandora resonó en los oídos de Snape, y ella agitó el dedo delante de sus ojos. Sin darse cuenta, llegaron a la puerta del castillo. Ah, no es nada, pensó Snape de repente. Entremos. Al ver el rostro preocupado de Pandora, sus preocupaciones se intensificaron. Lo único que quedaba era el aullido del viento. A partir del segundo día, Snape se encontró buscando constantemente a Dumbledore por el campus, pero nunca vio al director. Hasta la siguiente reunión del Club de las Eminencias, seguía sin saber a dónde había ido Dumbledore. En cada reunión, Snape le llevaba a Slughorn una caja de yaca cuidadosamente preparada. Al fin y al cabo, al viejo engreído le encantaba. Era algo que el otrora inteligente y apuesto Tom había recomendado. Si sigues enviándome conservas de piña, Severus, creo que pronto te harás un nombre en el Ministerio de Magia. Slughorn movió un dedo cubierto de glaseado y dijo con aire de suficiencia. En 20 años, no, tal vez solo 15, puedes llegar a ser director de algunos departamentos clave. Sabes, tengo contactos muy importantes en el ministerio. Snape se limitó a sonreír levemente, asintiendo mientras escuchaba las largas divagaciones del profesor Slughorn sobre los escándalos pasados del mundo mágico y sus diversas conexiones, mientras esperaba en silencio a que pasara el tiempo. Finalmente, el pequeño reloj dorado sobre el escritorio de Slughorn dio las 11. Dios mío, ya es hora otra vez. Dijo Slughorn, aún con ganas de más. Los buenos momentos siempre pasan demasiado rápido. Es hora de irse, chicos. Black, deja de concentrarte en el entrenamiento de Quidditch y entrega tu trabajo mañana, o irás a aislamiento. Al oír esto, todos los estudiantes se pusieron de pie y formaron una fila para marcharse. Slughorn se levantó lentamente de su silla y llevó la taza vacía a la mesa. Pero Snape permaneció de pie en el despacho. Tenía preguntas para Slughorn. Snape sabía que no podía permitir que la espada de Damocles pendiera sobre su cabeza para siempre. Aunque no pudiera ver a Dumbledore por el momento, debía prepararse con antelación. Esperaría a que el director regresara antes de ir a su encuentro. Creía que Dumbledore aún no se había puesto en contacto con Slughorn. Dada la situación actual, era imposible que Dumbledore hubiera tenido la oportunidad de deducir del diario de Ridley que Voldemort había creado más de un Horcrux. Tos, tos. Snape emitió un leve sonido. El alboroto a sus espaldas hizo que Slughorn se diera la vuelta y viera a Snape. Date prisa, Severus, no querrás que la gente sepa que sigues fuera cuando apaguen las luces, ¿verdad? Snape hizo una pausa por un momento, sintiendo que algo en lo que había dicho sonaba un poco raro. Pero no podía pensar en eso ahora. Respiró hondo y dijo, señor, quiero preguntarle algo. Entonces pregunta rápido, niño, pregunta rápido, señor, quisiera preguntarle si sabe algo sobre Horcruxes. Fin de este capítulo. Capítulo 40. Capítulo 40. La oruga Flover. La expresión relajada de Slughorn se congeló al instante al oír la pregunta de Snape. Miró a Snape con asombro, y sus dedos regordetes se apretaron inconscientemente alrededor del tallo de la taza. Se lamió los labios lentamente y preguntó con voz ronca. ¿Qué dijiste? Le pregunto si sabe algo sobre los Horcruxes, señor, dijo Snape con calma, como si hablara del tiempo, y agitó su varita casualmente hacia la puerta, lanzando un hechizo de tapones para los oídos antes de guardar la varita en su túnica. ¿Qué haces con esa varita? El tono de Slughorn había cambiado por completo. Ya no era amistoso, sino que estaba lleno de vigilancia y actitud desafiante.
Cierre los oídos para que no se entere del hechizo, señor, explicó Snape con calma y sin prisas, para evitar que alguien nos escuche. Un gran auror me enseñó una vez. Manténgase siempre alerta. Vale, vale, dijo Slughorn agitando la mano con impaciencia, pero eso no te incumbe, chico. Hizo una pausa, y su voz se tornó severa. No sé nada de Horrocruxes, y aunque lo supiera, no te lo diría. Vete ahora mismo y no vuelvas a oírte mencionarlo. ¿No sabe nada de Horrocruxes, señor? Snape pareció no oír su gesto de alejarlo y, en cambio, dio un paso más cerca de Slughorn. Pensé que si buscaba un profesor en Hogwarts que pudiera aconsejarle sobre Horrocruxes, sería usted. Por eso quería preguntarle. ¿Qué dijiste? Preguntó Slughorn con una expresión de disgusto y un tono de absoluto desprecio. Ah, ¿sí? Entonces te equivocas, ¿verdad? Completamente equivocado. Gritó la última palabra y extendió la mano para empujar a Snape fuera de la oficina. Me equivoqué, señor. Snape seguía inmóvil. Iba a preguntarle qué hacer con el Horrocrux que encontré en el castillo. La expresión de disgusto de Slughorn se desvaneció. Su rostro redondo pareció hundirse, haciéndolo lucir aún más pálido y demacrado. ¿Qué dijiste? Era la tercera vez que repetía esa frase hoy, con la voz llena de incredulidad. Encontré un Horrocrux en el castillo, dijo Snape, enfatizando cada palabra. Es muy similar a la descripción que vi en la sección restringida de la biblioteca, y creo que es un Horrocrux. ¿Qué libro? Slughorn rebuscó en el bolsillo de su chaqueta por un momento y luego sacó un pañuelo para secarse el sudor de la frente. Los secretos de las artes oscuras, del viejo blog, respondió Snape simplemente. Oh, Dumbledore. Exclamó Slughorn de repente, llamándose inusualmente al director por su apellido, este libro no debería estar ahí. Pero está ahí mismo, señor, continuó Snape impasible. Si yo puedo verlo, los demás también pueden, ¿no? Tal vez, dijo Slughorn en voz baja, mientras seguía secándose el pálido rostro. Aunque no sé nada de Horrocruxes, como decano, puedo ayudarle a echar un vistazo a esa cosa que parece un Horrocrux. ¿Dónde está? Si no sabe nada de Horrocruxes, absolutamente nada, dijo Snape, mirando a Slughorn a los ojos y repitiendo las palabras con firmeza, no tiene por qué estar tan nervioso, señor. En ese caso, no tienes que preocuparte. Iré directamente al director Dumbledore. No estoy nervioso. La voz de Slughorn era fuerte pero forzada, y tartamudeó. Sí, Albus, tú también puedes ir con él, pero yo también puedo ayudarte. Yo también quisiera su ayuda, señor, dijo Snape, por eso me quedo esta noche. Pero debemos ser sinceros el uno con el otro, ¿no? No necesitas ser tan astuto y curioso, Severus, murmuró Slughorn con cierta irritación, guardando el pañuelo en el bolsillo. Tu curiosidad te desviará del buen camino. Eso es algo extremadamente malvado, ¿qué quieres saber? ¿Qué quieres decir con que no necesito ser tan astuto? Snape pensó para sí mismo. Si ustedes, los viejos, no fueran tan incompetentes, ¿tendría que pasar por todo este lío? Ir a ver a Pandora realizar experimentos, o tomar una taza de hidromiel entre Brodoms, sería mucho más agradable que enfrentarme a vuestras viejas caras arrugadas. Todo el mundo mágico británico tuvo que esperar el nacimiento de un bebé, y solo se atrevió a regocijarse en secreto durante un breve tiempo debido al sacrificio de él y de sus padres, pero aún así, muy pocos se atrevieron a pronunciar el nombre de Voldemort. Snape estaba desconsolado. Es ridículo, ahora que las cosas han llegado a este punto, si yo no doy un paso al frente, ¿quién lo hará? ¿Cómo puede funcionar correctamente el mundo mágico rodeado de estas orugas Flaubert? Esto es para que más personas puedan sobrevivir juntas. Recuperó la compostura, Snape miró fijamente a los ojos de Slughorn y dijo. Solo por curiosidad, señor. Lo que me gustaría saber es, ¿un alma solo puede dividirse una vez? ¿Sería mejor dividirla en varias partes? La mano de Slughorn se sacudió violentamente, y la taza que sostenía cayó al suelo con un estruendo, haciéndose añicos. ¿Qué dijiste? El sudor corría por el rostro de Slughorn. Su mano regordeta temblaba al meterla en el bolsillo, y tardó mucho más que antes en sacar de nuevo el pañuelo, secándose temblorosamente las gotas de sudor que seguían goteando de su frente. Y Slughorn se sentía muy incómodo. Miró fijamente a Snape, con los ojos llenos de miedo, ira y aún más preocupación. ¿Por qué y por qué haces esa pregunta y? ¿Y además? Snape aprovechó la laguna en las palabras de Slughorn. ¿Alguien le ha hecho la misma pregunta antes, señor? No. Slughorn lamentaba claramente haberse involucrado en la conversación. Apenas podía controlar su voz. No me preguntes, no lo sé. Aún no ha respondido a mi pregunta, señor, insistió Snape. Simplemente me intriga saber por qué alguien dejaría un Horrocrux tan a la ligera en un lugar que tanta gente visita.
Los avispones son objetos mágicos tan valiosos que no puedo evitar preguntarme si el dueño de ese avispón habrá creado más de uno. ¿Qué opina usted, señor? Slughorn retrocedió unos pasos y, presa del pánico, chocó contra una cómoda. Varias botellas que había sobre ella se tambalearon y resonaron varias veces, a punto de caerse. ¿Cuántas veces puede dividirse un alma, señor? Insistió Snape. ¿Qué le respondió a la persona que le hizo la misma pregunta? Según las teorías mágicas de la famosa adivina aritmética Bridget Winlock, ¿no es el 7 el número más mágico, por ejemplo, 7 piezas? Gracias a Featers por el pase mensual. Fin de este capítulo. Capítulo 41. El capítulo 41 no es el mejor. Eso es terrible, soy un hombre mayor. Slughorn permaneció allí, murmurando débilmente durante un buen rato. Su ropa informal de terciopelo verde brillante estaba ahora empapada de sudor y se le pegaba a la piel. Severus, dijo Slughorn con voz débil, no puedo responder a tu pregunta. Necesitamos ver al director. ¿Ha vuelto el director? Preguntó Snape con curiosidad. No lo he visto en absoluto estos días. Acaba de regresar esta tarde, dijo Slughorn, temblando mientras se ponía el abrigo. Vamos a su oficina ahora mismo. ¿Y por qué siempre eres tú? El monstruo de piedra goteante que estaba fuera del despacho del director miró a Snape con desdén y resopló. No tuve otra opción. Snape miró fijamente a la bestia de piedra. Oh, no tenías otra opción, ¿verdad? Dijo la bestia de piedra con voz estridente. Estoy en la misma situación, ¿no? Caramelos popácidos. Slughorn no tenía ningún interés en escuchar sus tonterías e interrumpió bruscamente la conversación entre Snape y la bestia de piedra. La bestia de piedra dejó escapar unos extraños gritos y, a regañadientes, se deslizó hacia un lado, dejando al descubierto la escalera de caracol que había detrás. Albus, lamento molestarte. Slughorn condujo a Snape al despacho circular. Buenas noches, profesor, dijo Snape con una sonrisa, asomándose por detrás del ancho cuerpo de Slughorn. Oh, Horace, no te preocupes, dijo Dumbledore con una leve sonrisa. ¿Qué cosa tan trascendental habrá hecho Severus esta vez en una noche tan fresca y agradable? Es realmente impactante, profesor, dijo Snape, saliendo de detrás del viejo baboso. El prejuicio en el corazón de la gente es una montaña. Permítame ayudarle a hacerla explotar. Al oír la palabra explosión, los labios de Dumbledore se crisparon involuntariamente y sus ojos se dirigieron instintivamente hacia la puerta, como si comprobara si algún otro individuo peligroso venía detrás. Deja de decir tonterías, Severus, espetó Slughorn, cierra los oídos. Dijo que encontró un Horrocrux en el castillo, Albus. ¿Ordeal? La expresión de Dumbledore se tornó seria al instante. Entonces alzó su varita y la apuntó hacia la ventana. Snape oyó algo que silbaba en el aire afuera. Varios libros grandes, encuadernados en cuero negro descolorido, entraron volando por la ventana abierta desde el oscuro cielo nocturno, deteniéndose bruscamente en el aire y quedando suspendidos junto a Dumbledore. Dumbledore golpeó ligeramente los libros con su varita unas cuantas veces más, y entonces la puerta de un armario negro detrás de Snape se abrió con un crujido, y los gruesos libros salieron volando hacia adentro antes de que la puerta del armario se cerrara de golpe. Lo siento, dijo Dumbledore en voz baja, fue un descuido mío. ¿Has leído estos libros, Severus? Los he visto, dijo Snape. Están en la biblioteca, y una biblioteca es un lugar para leer, ¿no? ¿Cómo entraste? No creo que ningún profesor esté dispuesto a firmar tu nota, preguntó Dumbledore. Snape no pudo evitar reírse entre dientes, pensando. A menos que sea un idiota sin cerebro, como Gilderoy Lockhart años después. Tanto Dumbledore como Slughorn quedaron desconcertados por su risa inexplicable, mirándolo con expresiones de perplejidad. No había ninguna nota, profesor, explicó Snape rápidamente. Me colé usando el encantamiento de desilusión. ¿Sabes? Hace un tiempo tuve un pergamino en mis manos, dijo Snape, mirando intencionadamente o no, hacia el escritorio de Dumbledore, donde el mapa del merodeador reposaba tranquilamente en un cajón. Estuve deambulando mucho por el campus durante ese tiempo. Joven, y Dumbledore negó con la cabeza y luego dirigió su mirada a Slughorn. Horace, ¿Severus te preguntó sobre los Horrocruxes? Sí, Albus, y me preguntó sobre los Horrocruxes, y la voz de Slughorn tembló ligeramente. Estoy un poco inquieto. ¿Y por qué? Y porque hace muchos años alguien me hizo una pregunta similar y otros te lo han preguntado, dijo Dumbledore con calma, tranquilizándolo. No es nada, Horace. Es normal que algunos jóvenes magos prometedores se interesen ocasionalmente por el otro lado de la magia. Mientras no cometan un error irreparable, todo sigue siendo posible. Y no. Slughorn interrumpió bruscamente a Dumbledore, con la voz temblorosa por la emoción. ¿No me oíste, Albus? Encontró un Horrocrux en el castillo, aquí mismo en Hogwarts.
Tranquilo, Horace. Dumbledore sacó su varita y la agitó suavemente, y una botella de vino sucia y 3 copas aparecieron en el aire. La botella se inclinó automáticamente para llenar cada taza con un líquido de color amarillo miel, y luego las tazas flotaron hacia cada persona en la habitación. Toma un poco. Te tranquilizará, dijo Dumbledore. El mejor hidromiel madurado en roble de Leire y Rosmerta. Mientras hablaba, alzó su copa hacia Slughorn y Snape. Slughorn cogió su propia copa de vino y dio un pequeño sorbo. Snape también probó un sorbo, pero no le pareció tan delicioso como el que había bebido en las 3 escobas. Por lo tanto, no es lo mejor. Puede que haya cometido un error y Albus y Slughorn apretó con fuerza el tallo de la copa. Me siento avergonzado y hace más de 30 años, alguien me preguntó sobre los Horcruxes y creo que aquel día pude haber causado un gran daño a otros y... ¿Oh, quién te preguntó eso? Insistió Dumbledore. Creo que tú también debes recordarlo y murmuró Slughorn para sí mismo, Tom Riddle, ese joven brillante y es él, dijo Dumbledore, mirando a Snape con una expresión significativa. Claro que lo recuerdo. Jamás olvidaré a un alumno tan brillante como él. ¿Y qué te preguntó Tom? Me preguntó y Slughorn vaciló durante un largo rato, como si hubiera tomado una gran decisión, antes de hablar lentamente. Me preguntó y si el alma solo puede dividirse una vez y si sería mejor dividirla en más pedazos y tal como me preguntó Severus Oye y Dumbledore colocó la taza vacía sobre el escritorio, se levantó, se acercó a Slughorn, le dio una palmadita suave en el hombro y le dijo con tono reconfortante. No pasa nada, Horace. Creo que simplemente has revelado sin querer un pequeño secreto sobre una teoría mágica. Todo el mundo comete errores. Sin embargo, me pregunto si podrías mostrarnos ese recuerdo. Quizás podamos hacer algo al respecto. Fin de este capítulo. Capítulo 42. Capítulo 42. Rompecabezas de palabras nosotros. Slughorn vaciló, alternando la mirada entre Dumbledore y Snape. ¿Severus también quiere verlo? No creo que importe, Horace. Dumbledore asintió levemente. Al fin y al cabo, estamos aquí por él. ¿Qué opinas? Oh, bueno y en efecto, y murmuró Slughorn en voz baja, todo esto empezó por su culpa, y espero que aprenda algo de ello y lentamente metió la mano en el bolsillo, sacó su varita, apoyó la punta de la varita en su sien y luego la retiró. Un largo hilo plateado de memoria colgaba de la punta del bastón. Se extendió cada vez más hasta que finalmente se rompió, su luz plateada centelleando y arremolinándose en la punta como un gas y no sabían cuánto tiempo había transcurrido, pero una vez más fueron levantados del suelo por una fuerza invisible, volando cada vez más alto en la oscuridad como si no pesaran nada, atravesando juntos un vacío, y finalmente aterrizando suavemente sobre la alfombra frente al escritorio de Dumbledore, donde brillaba el pensadero. Aún estaba oscuro afuera de la ventana. Creo que lo viste hace un momento. Severus Slughorn se recompuso y lentamente dirigió su mirada a Snape. No creas que me estoy extendiendo demasiado. Ya te dije que Tom desapareció poco después de graduarse, y nadie sabe qué le sucedió después. No quiero que termines así. Tienes un futuro brillante por delante. Debes comprender que el alma debe permanecer entera e intacta. Dividirla es una rebelión, un acto contra la naturaleza. Por lo tanto, debes mantenerte alejado de eso. Es demasiado maligno y demasiado peligroso y gracias, señor, dijo Snape, dando un paso al frente e inclinándose profundamente ante Slughorn. Recordaré su advertencia. Aunque Snape ya estaba muy familiarizado con ese recuerdo, seguía admirando enormemente la disposición de Slughorn a dejarle presenciar sus vergonzosos actos pasados a modo de advertencia. Debajo de la apariencia algo mundana y astuta del viejo moco se esconden su propia conciencia, valentía y nobleza. Albus y la voz de Slughorn estaba llena de cansancio. De verdad me estoy haciendo viejo y deja que Severus te lleve a ver ese Horcrux en el castillo si no le resulta inconveniente. ¿Podría devolverme la carta de renuncia, por favor? Señor, será mejor que no abandone Hogwarts, dijo Snape, acercándose rápidamente, cogiendo el hidromiel de la mesa y sirviendo un vasito a Slughorn. Aquí estará más seguro. ¿Por qué? Slughorn tomó el vaso, apenas pudiendo hablar en voz alta. ¿De qué sirve un viejo como yo y? Puedo irme a este país. Y Snape pensó un momento y luego sacó lentamente su varita del bolsillo. Con un ligero movimiento de muñeca, trazó unas líneas en el aire, escribiendo 3 nombres brillantes. Tom Marvolo Riddle. Luego agitó su varita de nuevo, y las letras automáticamente cambiaron de posición, convirtiéndose en: Yo soy Lord Voldemort. Es por su propio bien, señor, dijo Snape en voz baja. El rostro de Slughorn palideció aún más y su frente se cubrió de gotas de sudor. No habló, pero su expresión reflejaba miedo.
En ese momento, finalmente relacionó a Voldemort con el inteligente y apuesto presidente del consejo estudiantil que una vez había estudiado en Hogwarts. Slughorn alzó su mano gorda y se llevó los dedos temblorosos a los labios, lo que le hizo parecer por un momento un bebé enorme e indefenso. Joy Slughorn se estremeció violentamente, pero parecía incapaz de apartar su mirada aterrorizada de aquellas pocas palabras. Yo te di su secreto, y murmuró Slughorn en voz baja, con el miedo aún presente en su rostro. ¿Qué debo hacer y? Necesitas descansar, Horace, dijo Dumbledore con suavidad. Estás demasiado cansado. Una buena noche de sueño te hará sentir mucho mejor. Además, no tienes que preocuparte, todos aquí guardaremos el secreto. ¿Verdad, Severus? Snape miró a Slughorn a los ojos y asintió seriamente. Si no te sientes tranquilo, puedo hacer un juramento inquebrantable, y el profesor Dumbledore puede ser nuestro testigo. No, no hace falta. Slughorn agitó la mano débilmente y luego suspiró profundamente. No es necesario, por desgracia, yo solo no debería tener que soportar tanto. Te llevaré de vuelta, Horace, dijo Dumbledore, poniéndose la túnica y volviéndose hacia Snape. Espérame aquí un momento, Severus. Vuelvo enseguida. Tras decir eso, alzó de nuevo su varita y la botella de vino y las 3 copas que había sobre la mesa desaparecieron al instante. Los dos se alejaron de Snape y cerraron la puerta. Un minuto después, Snape oyó el sonido del monstruo de piedra saltando hacia atrás y luego saltando hacia atrás. Aburrido, comenzó a mirar a su alrededor. Aunque los antiguos directores roncaban suavemente en sus respectivas fotografías, Snape creía que algunos de ellos fingían estar dormidos. Hola, Fawkes. Snape alzó la vista y saludó al fénix posado en la rama dorada junto a la puerta. Fawkes, el fénix del profesor Dumbledore, miraba fijamente a Snape con sus 2 brillantes ojos negros. Si me encuentro en peligro en el castillo y grito el nombre de Dumbledore, ¿vendrás a rescatarme, Fawkes? Preguntó Snape, señalando el sombrero de mago desgastado y arrugado que había en el estante. Será mejor que te lo lleves. En una vitrina junto al sombrero seleccionador, había una reluciente espada de plata con un gran rubí engastado en la empuñadura. Al ver el sombrero seleccionador, Snape no tenía intención de probárselo. ¿Quién sabía si ese antiguo sombrero podría leer algo que no debía? De ser así, probablemente tendría que destruirlo. Pero pensándolo bien, esto podría no ser algo malo. Quién sabe, a partir de ahora, Hogwarts podría lograr una gran unidad entre las escuelas. Mientras Snape reflexionaba sobre esto, rodeó la mesa y cogió el sombrero seleccionador que estaba en el estante. Se quedó mirando la espada de Gryffindor en la caja, metió la mano en su sombrero y rebuscó, con la esperanza de encontrar la empuñadura. Pero después de buscar un rato, no encontró nada. ¿Qué demonios? No pudo evitar quejarse para sí mismo. ¿No soy lo suficientemente valiente? Esta persona anticuada es tan prejuiciosa. Oye, ¿me das un poco de cara? Snape levantó el sombrero seleccionador. Aunque hayas sido Godric Gryffindor, no puedes ser parcial. ¿Qué estás haciendo, Severus? En ese preciso instante, la voz de Dumbledore provino de detrás de Snape. Gracias a Red Maple Leaf por el pase mensual. Fin de este capítulo. Capítulo 43. Capítulo 43. La acusación del sombrero seleccionador no es nada, profesor, dijo Snape, volviendo rápidamente a colocar el sombrero seleccionador en el estante. Solo estaba mirando. Albus, el sombrero seleccionador, giró de repente, apareciendo una amplia abertura en el borde como una boca abierta, de la que salió una voz enfadada. Me tocó. ¿Qué? Snape se preguntó en silencio. ¿Acaso este sombrero tuyo necesita escuchar lo que dice? ¿Cómo está el profesor Slughorn? Preguntó Snape rápidamente, intentando evitar que el sombrero seleccionador dijera algo más escandaloso. ¿Está bien? Dumbledore dio un paso al frente, palmeó el sombrero seleccionador con gesto tranquilizador y luego dijo suavemente. Horace se ha quedado dormido, y le he dado un poco del somnífero sin sueños de la señorita Pomfrey. Oh, debe de estar agotado esta noche, suspiró Snape. Slughorn había vivido una auténtica montaña rusa de emociones. A su edad, debió de ser toda una odisea. Tú también te has esforzado mucho, le dijo Dumbledore a Snape, con los ojos llenos de aprobación. Para aprender información tan importante de Horace. Pero cambió de tema, con un tono serio. Parece que has olvidado lo que te dije la última vez y sigues investigando la información de Voldemort por tu cuenta. Eso no es justo, profesor, dijo Snape, disgustado. Si usted no está haciendo ningún progreso, ¿acaso no tengo derecho a investigarme a mí mismo? Bueno, no importa, dijo Dumbledore con resignación. Las noticias de esta noche son muy importantes. En cualquier caso, debo darte las gracias, Severus. Lo siento, no puedo darte puntos extra esta vez.
Este asunto debe mantenerse en absoluta confidencialidad. Aparte de eso, ¿hay alguna recompensa que te gustaría recibir? Ah, ningún punto, pensó Snape para sí mismo, ¿a quién le importan esos pocos puntos para la casa? Pero puso cara de pesar. Qué lástima, profesor. ¿Qué tal si me das un fénix y me dejas ser el presidente del consejo estudiantil masculino el año que viene? La segunda parte de lo que dije merece ser considerada, asintió Dumbledore, con una leve sonrisa en los ojos. Siempre y cuando no vayas a un sitio como Borgin después de graduarte y te conviertas en un simple dependiente. Ja, 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 Snape soltó una risita seca. Eres todo un bromista, profesor. No puedo soportar separarme de mi cara. Eso es absolutamente cierto, dijo Dumbledore con aprobación. Los jóvenes magos deberían cuidar su apariencia tanto como cuidan sus talentos. Por cierto, Severus, ¿te acuerdas de la familia McKinnon que fue atacada por los mortífagos durante el verano? Ya recuerdo, ¿qué ocurre? Insistió Snape. ¿Han sido atacados de nuevo? No, dijo Dumbledore, sacudiendo la cabeza, pero las noticias de esta noche me han dado una pista. Hizo una pausa por un momento y luego continuó. Tras su ataque, he estado pensando en las inusuales circunstancias de la familia McKinnon. Ahora parece que si Voldemort creó los Horcruxes, entonces todo tiene sentido. La familia McKinnon siempre ha regentado una pequeña tienda de pociones en Dandy. Si hay algo especial en ellos, es que tienen mucha experiencia en el tratamiento de daños accidentales en el alma y son bastante conocidos en el mundo mágico. ¿Quieres decir que Voldemort los buscó para curar el daño en su alma? Sí, ahora mismo no se me ocurre ninguna otra explicación más razonable. ¿Están a salvo ahora? No tienes que preocuparte por eso. Han cerrado temporalmente la tienda de pociones y han encontrado un lugar donde esconderse. Al oír esto, Snape pensó para sí mismo. Aunque no le preocupaba especialmente su seguridad, estas palabras no resultaban nada tranquilizadoras. Continuó insistiendo. ¿Quién es el enlace? Oh, ¿de verdad conoces este hechizo? Dumbledore se mostró algo sorprendido. Yo soy el que guarda los secretos. Esta vez no estoy del todo confundido, pensó Snape. Ahora dime, ¿le dijiste a Horace que había Horcruxes en el castillo para engañarlo, o era cierto? Preguntó Dumbledore. Snape dudó un momento, pero finalmente decidió decir la verdad. Es cierto, profesor. Los Horcruxes están en la sala de los menesteres. Ah, la sala de entrada y salida, suspiró Dumbledore en voz baja, esa sí que es una sala maravillosa. Una mañana, me equivoqué de camino cuando fui al baño y me encontré en una habitación bellamente decorada que nunca antes había visto, llena de todo tipo de orinales exquisitos y lujosos. Cuando volví a investigar con detenimiento, descubrí que la habitación había desaparecido. Pero supongo que solo se podía entrar a las 5:30 de la mañana, o solo aparecía cuando había luna creciente llena, o tal vez cuando la persona que buscaba el baño tenía muchas ganas de ir al baño. En ese momento, no pudo evitar reírse entre dientes. Más tarde, los duendes de la cocina me contaron que solo se puede entrar a la habitación cuando alguien realmente la necesita. Los duendes la llaman la puerta de la petición o la puerta del requerimiento. Sin embargo, Tom fue lo suficientemente insensato como para colocar el Horrocrux en la sala de los menesteres. Como ves, Severus, esta es otra lección. No debemos ir contra la naturaleza ni dividir nuestras almas. Estoy de acuerdo, profesor, respondió Snape. Sin embargo, debo confirmarlo con usted de antemano. ¿Tiene alguna forma de destruir el Horrocrux? Aunque no creo que vaya a ser fácil, dijo Dumbledore con seguridad, inclinando ligeramente la cabeza, con mis capacidades siento decirlo, si yo no puedo hacerlo, entonces nadie más podrá. El exceso de confianza no siempre es bueno, señor. Snape casi puso los ojos en blanco. Voldemort también nos enseñó eso. Tienes razón. Lo siento, no debí haber sido tan confiado, se disculpó Dumbledore con sinceridad. Ahora, ¿por qué no me llevas a ver ese Horcrux? Vamos, profesor. Voy a estar otra vez sin dormir esta noche. ¿Podría darme un justificante médico para mañana? Dijo Snape con impotencia, girándose para abrirle el paso. No hay problema, respondió Dumbledore sin dudarlo. Y al contemplar la montaña de objetos que tenía delante, Dumbledore no pudo evitar exclamar. Esto debe ser la acumulación de generaciones de profesores y alumnos. Me pregunto cuántas historias se esconden aquí. O un accidente, añadió Snape. Condujo a Dumbledore a través de altos muros hechos de chatarra, pasando junto a un ejemplar de Troya a través de las ruinas del armario evanescente, hasta que llegaron a una gran pila de chatarra. Tras retirar los objetos que la cubrían, Snape vio la manga de su camisa cortada a medias. Profesor, no mire directamente a ese Horcrux después. Puede hechizar a la gente y hacer que uno quiera usarlo.
Al ver que Dumbledore asentía con la cabeza en señal de acuerdo, Snape respiró hondo, intentando desenfocar sus pupilas, y con mucho esfuerzo usó magia para apartar la manga. La inteligencia excepcional es el mayor tesoro de la humanidad, leyó Dumbledore en voz baja de la inscripción en la tiara, con una mirada compleja reflejada en sus ojos, la tiara de Rowena Ravenclaw. Profesor, usted, no te preocupes, gracias a Dios por haberme dotado de una inteligencia extraordinaria, no me dejaré engañar fácilmente por ella. Oh. Por favor, dediquen un momento a leer este libro esta semana. No figuró entre las recomendaciones de la semana pasada, así que los datos fueron bastante malos. Para quienes estén leyendo este libro, les recomiendo leer el último capítulo. Pueden desplazarse hasta el final. Este nuevo libro es muy exigente, así que no dejen que se quede en el olvido. Gracias. Fin de este capítulo. Capítulo 44. Capítulo 44. El Salvador siga así, profesor. Ya casi lo logra. De todo de sí. Tras la serie de complejos tratamientos mágicos de Dumbledore, la corona de Ravenclaw lucía aún más desgastada, y el último destello de luz que aún conservaba se desvaneció gradualmente. Pero ahora, podían mirarla directamente. Dumbledore está haciendo todo lo posible por destruirlo. Contempló la corona que yacía en el suelo, mientras finas gotas de sudor aparecían en su frente, y diversos hechizos mágicos fluían continuamente desde la punta de su varita hacia la corona. Snape permanecía a un lado, animando constantemente a Dumbledore, aunque sus palabras de aliento no necesariamente surtían efecto. Bajo la poderosa magia de Dumbledore, la corona se fue retorciendo y deformando gradualmente, emitiendo un crujido ensordecedor, y fue amasada hasta convertirse en una bola por la magia de Dumbledore. Pero al poco tiempo, volvió lentamente a su estado original y permaneció allí tranquilamente de nuevo. Profesor, si de verdad no puede, dijo Snape, mirando fijamente a Dumbledore, ¿qué le parece si bajamos a la cocina a merendar, echamos una siesta y luego volvemos? Parece un poco débil. Al oír esto, la varita de Dumbledore tembló ligeramente, como si las palabras de Snape le hubieran enfurecido bastante. Dumbledore no dijo nada, simplemente alzó su varita una vez más. Los relámpagos crepitaron y se entrecruzaron al impactar contra la corona. Luego estalló una llamarada que la envolvió y la quemó. Y finalmente, Dumbledore la redujo a polvo a la fuerza. Pero ninguno de estos métodos funcionó. Poco después de que terminara la magia, el polvo disperso se reunió lentamente de nuevo, y la corona permaneció tranquilamente frente a ellos. Profesor, no le oí decir. Si ni siquiera yo puedo hacerlo, entonces nadie puede. Ya lo he olvidado, dijo Snape, bostezando. Tenía demasiado sueño. Las sienes de Dumbledore palpitaban mientras luchaba en silencio con la corona, su varita cambiando constantemente entre varios gestos de lanzamiento de hechizos. Diga algo, profesor, ¿podemos dormir un poco esta noche? La irritante voz de Snape volvió a resonar. Basta, Severus. Dumbledore intentó sonar tranquilo, pero el ligero temblor de sus manos y el ceño fruncido sugerían que quería apuntar su varita a Snape. ¿Dónde has aprendido todo esto? Aunque todavía no he podido destruirlo, ya he aprendido mucho, dijo Dumbledore, respirando hondo. Estoy seguro de que solo unos pocos métodos extremadamente destructivos pueden destruir de forma fiable un Horrocrux e impedir que se repare a sí mismo. Sí, profesor, eso también lo sé. ¿Ha hecho algún otro descubrimiento? Snape se cruzó de brazos, con el rostro aún apático. Quiero decir, destrozar los Horrocruxes, aplastarlos, convertirlos en polvo no funcionará. Tienes que. Dumbledore fue interrumpido por Snape antes de que pudiera terminar. Debes hacer imposible repararlos con magia, continuó Snape. Los fragmentos de alma dentro de los Horrocruxes sobreviven únicamente gracias a sus contenedores, gracias a sus recipientes encantados. De lo contrario, no podrían sobrevivir. ¿Debo continuar recitando el contenido de Desmitificando la magia negra, profesor? Dumbledore tosió 2 veces, aparentemente algo avergonzado, intentando cambiar de tema. Severus, hablando de eso, ¿qué te pareció? Oh, Tom parece tener miedo de que nadie lo vea, dijo Snape, señalando un busto de yeso sobre una caja. La corona está justo al lado del busto roto de este viejo y feo mago. La vi enseguida. En aquel momento era bastante peligroso. Después de leer ese pasaje, casi no pude resistir la tentación y me puse la corona. Después de salir, seguí investigando qué era, hasta que encontré una descripción de los Horrocruxes en la biblioteca. Bueno, entonces, por esta noche es suficiente, asintió Dumbledore. Me llevaré la tiara y luego veré cómo destruirla. Sí, señor, puede quedarse con la tiara por ahora, dijo Snape con seriedad, mirando a Dumbledore. Sin embargo, le sugiero que, incluso si encontramos la manera de destruir el Horrocrux, será mejor que no se la ponga. Los restos de los Horrocruxes no serán carne blanca inofensiva.
Ya sea esta corona o cualquier otro Horrocrux que podamos encontrar en el futuro, no creo que te sirva de nada usarlos. ¿Cómo es que eres aún más verborrágico que un viejo como yo, Severus? Dijo Dumbledore con irritación. Permítanme entonces repetirme y recordarles lo que me dijeron antes. Por favor, no olviden mi consejo, insistió Snape. Sí, señor Snape, respondió Dumbledore a regañadientes. Aunque Dumbledore no logró destruir la corona en este viaje, aún así fue una buena noticia para Snape. Esto significa que, incluso si Dumbledore encuentra el anillo de Peverell siguiendo los recuerdos de Burke y Oden, no sería tan insensato como para usarlo mientras esté intacto. Cuando Snape despertó, el lago negro que se veía desde su ventana ya tenía un color verde oscuro e intenso, y el festín de Halloween estaba a punto de comenzar. El pasillo estaba impregnado del dulce y tentador aroma de la calabaza asada, un aroma que inmediatamente le abrió el apetito a Snape. Atravesó el vestíbulo y entró en el gran comedor, que, como en años anteriores, estaba ahora adornado con coloridas decoraciones de Halloween. Las calabazas gigantes de Hagrid se tallaron para convertirlas en faroles, cada uno lo suficientemente grande como para sentar a 3 personas. Un gran enjambre de murciélagos vivos revoloteaba alrededor de las paredes y el techo encantado, y el sonido de sus alas se mezclaba con el bullicio de los estudiantes. Además, innumerables murciélagos, como nubes oscuras y bajas, revoloteaban y danzaban sobre la mesa del comedor, haciendo que las llamas de las velas dentro de la calabaza parpadearan. Poco después de que Snape se sentara, al igual que en el banquete de apertura, apareció de repente una comida deliciosa en un plato dorado. ¿Dónde estuviste anoche? Preguntó a Bota Snape, cogiendo una patata asada. No volviste hasta esta madrugada, y no tuve valor para llamarte a clase. Snape bostezó de nuevo, el director me ha concedido permiso para faltar a clase hoy. Deja de decir tonterías, date prisa y come, dijo Aibo con una sonrisa. Snape entonces hundió la cabeza en su comida, pues tenía muchas otras cosas que hacer. A veces pensaba que si este fuera un mundo de fantasía o inmortal, podría perseguir el poder supremo con tranquilidad y considerar todo como un escalón hacia el progreso. Pero este es el único mundo mágico que ha atormentado sus sueños desde la infancia. En cierto modo, aunque no fuera Sam Potter y aunque los mensajeros lechuza llegaran muchos años tarde, ¿no seguía siendo el elegido? Gracias King Mukin por el pase mensual. Gracias Featers por la donación. Este libro ya tiene su primer aprendiz. Gracias. Además, esta mañana me vi obligado a viajar a Chongqing por un viaje de negocios, y no regresé al hotel hasta altas horas de la noche después de tomar algo con los huéspedes. Acabo de terminar de escribir en mi computadora portátil del trabajo en el hotel. Fin de este capítulo. Al final de este vídeo, recuerdan que esta y muchas más novelas se encuentran completas en Patreon. No duden en estar pendientes del canal en el próximo día para tener más contenido de esta y más novelas. Que pasen un excelente día.